más rosa que la anterior. ¿Qué va a ser? Nos vamos mutando de... Es el juego de las habitaciones esto. No sé, nos vamos trasladando de habitación en habitación, ¿viste? ¿Qué va a ser? Adaptándose a lo que nos Adaptándose toca. de lo que hay. Y sí, a lo que nos toca. Pero bueno, acá estamos, firmes, como rulo estatua, como dice el dicho. Bueno, chicos, buenas tardes. En este sencillo homenaje vamos a dar comienzo al segundo cuatrimestre desde el punto de vista catedrático. Hoy vamos a ver costos de empresa, costos de compañía. Vamos a hacer un TP de costos de este capítulo. No lo vamos en detalle todavía con Lu, pero yo me imaginaba algo así como que ustedes desarrollen un modelo de costos para un negocio determinado. Podrá ser una gran empresa, si es que están pensando en el proyecto final, los de ingeniería química, para evaluar algunos costos, o un kiosco, o un remis, o un local de venta de ropa, o no sé, un local de venta por internet, o prestarse servicios de investigación o de desarrollo de software para el caso de los chicos de sistemas. Pero bueno, seguramente todos se están preguntando en este momento resultados de los parciales. Los tenemos, ya con Lu hemos corregido mucho. Cada parcial tiene una referencia de lo que está bien y lo que por ahí no estaba tan bien en las respuestas. Así que al final de la clase se los vamos a pasar por correo electrónico a cada uno. A grandes rasgos, los parciales estaban bien. Esto de trabajar conectado le dio bastante libertades para responder algunas preguntas. Lo que sí, una aclaración que le hice a un par, es que cuando uno toma una cita textual de un autor, ya sea de economía, de ingeniería, de sociología, de literatura, uno tiene que ponerlo con toda una metodología, ¿no? Que es una metodología que va entre comillas y tiene que hacer referencia al autor, perdón, que lo escribió. Eso es importante, no solamente en el desarrollo de su carrera académica, sino en su desarrollo de carrera profesional, ¿no? Si no, el día de mañana pueden tener alguna demanda por plagio o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, como decía, a grandes rasgos, eh, los pases también. Hay algunos pocos que no alcanzan al nivel de aprobación, pero la mayoría que aprobaron con notas inclusive altas, notas que van desde los 7, 8, 9 y hasta 10, y todos han tenido un plus de unos 10 puntos de lo que daba el parcial, que esos 10 puntos extras se los contabilizamos por la entrega en tiempo y forma de los TPs que hicimos en el primer cuatrimestre, o de la primera parte de macroeconomía. En esta segunda parte haremos algo parecido. Parece que no, pero esos 10 puntos cuando estaban en 50, algunos les permitió acceder a 60 y con eso la aprobación del primer parcial, y otros que estaban en 70 a 80, que ya estarían en carrera como para promocionar la materia. Con lo cual, eso es un mensaje de que no deja de ser importante hacer los prácticos que se les propone, ¿no? Para hacer. No solo para que vayan teniendo información o que vayan acompañando la formación de la clase que le damos con Lu, sino para que también investiguen, se abran un poco la cabeza y sea un acompañamiento en conjunto. Nosotros guiándolos y ustedes por su cuenta también estudiando un poco y viendo de lo que se trata. Pero como decía, bueno, el parcial se lo vamos a entregar al final de la clase, le vamos a pasar un mail a cada uno con el resultado de su parcial corregido. Si tienen alguna duda, después nos mandan un correo electrónico y con la duda que tienen en particular y listo. Pero bueno, esa sería la metodología de entrega de los resultados del primer parcial. Hoy, como decía, vamos a entrar en el capítulo de costos, vamos a ver costos, después vamos a ver tasa de interés, y ya finalizando este cuatrimestre, vamos a enganchar todo, vamos a enganchar la parte de costos con la parte de tasa de interés y la parte de flujo de caja, y vamos a determinar qué rendimiento tendríamos que esperar de un negocio determinado, ya sea un negocio de renta particular, o sea, un negocio que uno está emprendiendo, o un negocio que
digamos, en el que ustedes estén trabajando en relación de dependencia. Vamos a analizar un poco de todo. Le vamos a dar algunas recetas de las cosas que tienen que contabilizar y aquellas cosas que no tienen que contabilizar o que engloban, porque uno, para hacer un buen estudio de costos, tendría que estar en una organización que ya está funcionando, que está propicia a funcionarse, como para tener una noción de los costos pormenorizados. Lo que va a pasar acá es que van a tener una aproximación bastante certera de lo que son los costos reales de cualquier empresa. Y ahí lo que se les ocurre. Quieren poner una empresa para prestar servicios a una empresa determinada, ya sea de ingeniería o ya sea, no sé, de limpieza industrial o de lo que fuera, lo van a poder hacer después de este capítulo de costos. La presentación de costos sigue estando preparada para dar en clase presencial. La verdad que no la he tocado mucho de lo que sería la clase presencial a virtual, con lo cual hay slides que ustedes lo van a ver, que los voy a pasar de largo o lejos, ya que si no me voy a trabar mucho en hablar de ciertos conceptos que no me parecen demasiado relevantes. O sea, tiene que ver un poco más con la nomenclatura de costos que con el cálculo de costos efectivos. Así que bueno, sin más preámbulos, me voy a ir directamente a la presentación. Tienen todo detallado en un apunte que va a estar subido en el campus. Todo lo Bueno, que son estos conceptos de costos que por ahí van a ok. avanzar más rápido en la clase, lo van a poder tomar de ahí. Sí, eso con lo que le dice Luciana, bueno, eso es principal, digamos, para entender costos, ¿no? Cuando se sienten ustedes a hacer el trabajo práctico de costos y tengan que imaginarse los costos de una actividad determinada, ahí tienen una receta muy simple de lo que tendría que contemplar, ¿no? Y obviamente las dudas que se vayan generando, lo vamos a ir viendo. ¿Se ve ahí, Luciana, en la presentación? ¿O? Sí, Perfecto. Esto lo oculto. Me voy a modo presentación. Bueno, obviamente primero hay que definir qué es un costo. Y el costo se denomina el esfuerzo que uno hace o el sacrificio económico para lograr un objetivo. Ese objetivo puede ser fabricar algo o brindar algún servicio. Ese esfuerzo o sacrificio económico es lo que se denomina costo. Está claro que para definir costo tenemos que definir también algunos conceptos relacionados, que es producción. Y la producción es toda actividad económica que tiene por objeto aumentar la capacidad de los bienes o satisfacer necesidades, o lo que es lo mismo generar o crear utilidad, de eso que hablábamos en el primer cuatrimestre de cómo generar más utilidad, más de demanda agregada a través del valor agregado de los productos, es esta cuestión de la producción, ¿no? Uno si no produce no agrega utilidad, no hace utilidad. Esa utilidad puede estar relacionada con un cambio de forma, agarro un producto, lo transformo químicamente en otro apto para producto determinado, para hacer algo en forma determinada, o de lugar, o de forma, o de tiempo. En realidad el concepto de producción es muy amplio. Yo puedo producir horas de servicio y no dejan de ser una producción, ¿no? Cuando yo brindo un servicio, en definitiva estoy atendiendo a lo que sería la producción. Con lo cual la producción deja de ser ya produzco tomate, produzco cereal o produzco lámparas de iluminación. Produzco todo, produzco horas de servicio, horas de ingeniería, horas de lo que fuera. El proceso de producción es el conjunto de acciones que uno ejecuta. Uno esto siempre lo asocia a una cadena de montaje, una cadena de producción, ¿no? Donde la industria automovilística es como un poco la pionera y la que más se ha desarrollado en ese aspecto. En la cadena de producción van diferentes etapas desde que empieza el chasis del auto hasta que termina el auto terminado y funcionando. En la industria química, la cadena de producción es un conjunto de acciones, una reacción A más una reacción B, después una reacción C, después hay una reutilización, uso de energía, uso de activadores para la reacción química. Y en el caso de sistemas es básicamente lo mismo, juntar mentes, una que piensa más en la parte analítica y otro más que piensa en la parte de negocios, y así se van juntando y se van haciendo mini pymes que van brindando servicios, ¿no? Como yo les dije ahí, no es discriminando a los químicos, yo soy químico y digamos, todo bien, pero sí lo que veo es un campo pero muy grande de trabajo
en todo lo que sería la ingeniería de sistemas de información. Eso tiene, pero muchísimas cosas por delante para desarrollar, para hacer, para innovar, y con relativamente costo bajo, porque lamentablemente nosotros los químicos, si tenemos que hacer algún proceso químico, debemos comprar un reactor. Y un reactor, ¿no?, vale miles de dólares, ¿no? Y una bomba determinada vale miles de dólares y así sucesivamente. Cualquier proceso químico que queramos hacer nosotros son fortunas de las cuales tendríamos que contar, que no, obviamente uno personalmente no las tiene, ¿no? Entonces, generalmente trabaja para alguien que sí las tiene, un accionista, un capitalista. Ya también entendiendo los costos, uno empieza a entender cómo funciona la mente del empresario, cómo funciona la mente del empresario, del accionista. Entonces uno empieza a hablar del mismo lenguaje, uno ya no va a hablar de bytes o de carga de datos, sino que va a empezar a hablar de pesos, dólares o de tasa de retorno o de costos. Bueno, y la función de producción es muestra una cantidad máxima de producción que puede obtenerse con una cantidad determinada de factores, ¿no? Esto es un poco una simplificación, porque obviamente ya dijimos que la función de producción depende de un montón de factores, o la cantidad de procesos que se lleven a cabo para lograr ese beneficio, tanto en un producto de cambio de forma de lugar como en un servicio. Pero acá para el ejemplo vamos a tomar como que la producción depende de un solo factor. Y es solamente a modo ejemplificativo, pero que abarca a cualquiera de los factores que uno en la sumatoria introduzca para producir un bien o un servicio. Entonces, ¿qué tenemos? Factores, medios o recursos productivos, está el proceso productivo propiamente dicho, y de ahí van a salir los resultados y los objetos productivos, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer una aclaración entre el corto plazo y el largo plazo. El corto plazo es un periodo de tiempo en el cual no se puede variar alguno de los factores, o sea, los factores que yo tengo para la producción, que puede ser la mano de obra, la infraestructura con la cual yo cuento, la ingeniería que yo tengo asociada a ese proceso productivo que yo tengo, no lo puedo cambiar, entonces eso se va a determinar a corto plazo. A pesar que tenga, no sé, 50 factores y de los 50 factores haya cambiado 48 o 49 y no pueda cambiar el número 50, bueno, ese va a ser un periodo de tiempo de corto plazo. En el largo plazo, por el contrario, es donde yo puedo cambiar absolutamente todo. Puedo cambiar la manera de producir, cambiar la manera de pensar. Conceptualmente, puedo cambiar absolutamente todo en largo plazo. Y esto es tan así porque si yo tengo una empresa determinada que hace algo, y bueno, la puedo reconvertir en el largo plazo, hacer algo totalmente diferente, o hacer algo parecido o mejor, con menos productos o menos insumos que ese proceso de producción me lleve, ¿no? Y hacia lo que sería la optimización de los procesos productivos, ¿no? Acá hay un ejemplo muy sencillo, este ejemplo creo que debe tener más de 15 años, este ejemplo, pero la verdad que no lo hemos cambiado porque se justifica, total como es un ejemplo, no deja de ser como tal, y lo que importa acá no es el ejemplo en sí, sino lo que muestran las curvas de este ejemplo, que si uno lo repite a la producción de acetileno, a la producción de horas de ingeniería, para su desarrollo de software o lo que fuera, es exactamente lo mismo. Se cumple, es como una ley general o natural para todo el mundo, ¿no? O para todas las cosas. Y acá, obviamente, uno lo que se relacionó en este ejemplo es la cantidad de trabajo, trabajadores por semana, y la cantidad de ese bien, por decirlo de alguna manera, que se producen por semana. Acá estoy contabilizando como si el único objeto que yo puedo cambiar de los factores de producción es la mano de obra. Y ya sabemos que en cualquier proceso productivo no es solo la mano de obra lo que uno puede cambiar, sino que puede cambiar varios factores. Pero como ya dijimos, todos se comportan de una manera muy parecida o muy similar. En ese sentido, en el ejemplo establece que a 0 trabajadores, obviamente no hay nadie que arranque la máquina, entonces la cantidad de globo producido es 0. Y acá los conceptos que son importantes es determinar el producto marginal del trabajo y el producto medio del trabajo. Y ahora vamos a ir avanzando para entender qué es uno y qué es el otro. Ya se incorporó un trabajador a este ejemplo, la cantidad de globos, de miles de globos por semana, asciende a 400 globos por semana, sería esto. Entonces, 400 globos por semana es lo que produzco ahora con un trabajador. Entonces, la producción media va a ser 400 globos, porque yo divido la cantidad producida dividido ese recurso que estoy poniendo. Entonces, divido cantidad producida de globos por cantidad de trabajadores. 400 dividido 1 te da 400 globos, ¿no?
Esa es la producción media, o el producto medio del trabajo. En cambio, el producto marginal es aquel en cuanto varía el nivel de producción si yo cambio en alguno de los factores de producción. Como en el ejemplo, en la mano de obra, se ve muy bien cuando yo paso de 0 a 1, de 0, el producto marginal aumenta en 400 globos, porque un trabajador me pasa a producir esos 400 globos que antes yo ni siquiera encendía la máquina, ni siquiera encendía la luz del proceso productivo que estaba haciendo. Ya cuando paso a 2 trabajadores, la cantidad total de globos producidos pasa a 1200. El producto medio es 1200 dividido 2, con lo cual es 600 globos el producto medio. Y el producto marginal va a 800 globos. Es decir, que de un trabajador al otro, yo aumenté en 800 globos. Fíjense, con un trabajador aumenté de 400 globos. Con el segundo trabajador aumenté a 800 globos. O sea, la producción aumenta bastante más en los primeros hitos de cuando yo voy cambiando la cantidad de trabajo. Pero fíjense qué pasa más arriba. Cuando tengo 3 trabajadores, la cantidad de globos son 2200. La productividad media sería 2200 dividido 3, que da algo así como 730 globos por cada trabajador, que sería la media. Pero ya el producto marginal, que antes era de 800, ahora pasa a 1000, porque obviamente pasó de 1200 a 2200 la producción. Y así sucesivamente, fíjense qué curioso, si uno mira la columna del medio del producto marginal del trabajo, arranca en 400 globos y termina en 400 o 200 globos de vuelta, pasando por un pico máximo que está alrededor de los 1100 o los 1000 globos de productividad marginal, que es por cada trabajador que yo le agregué. Esto me está marcando un hito, esto me está marcando algo, que la productividad marginal al principio aumenta, llega a un punto máximo, y después empieza a decaer nuevamente. Y eso ustedes lo vieron en parábolas invertidas cuando vieron el análisis matemático 1. ¿Se acuerdan cuando analizaban las derivadas? De cómo era la pendiente de crecimiento de una curva determinada, cuando en el punto máximo la derivada de esa función era equivalente a cero, el punto máximo, y a partir de ahí empezaba a decrecer. Y como se daban cuenta, si era un máximo o un mínimo, hacían la derivada segunda, ¿no? Y si la derivada segunda le daba positivo, era un mínimo, y si la derivada segunda le da un valor negativo, el punto que están analizando ahí es un valor máximo. Y ahí también, fíjense, en la última columna, en la productividad media de cada trabajador, también arrancamos con 400, 600, 730, llega a un valor pico de 860 globos, 870 globos por trabajador, y después vuelve a caer. Y esto yo siempre pongo un ejemplo que es, no sé, en un torno de trabajo, como los que están ahí en la facultad en el área de mecánica. Si el torno está parado, la cantidad de piezas que yo tengo que hacer es nula, digamos, porque no tengo a nadie quien lo maneje. En la medida que le pongo un trabajador, ese torno empieza a funcionar y empiezo a producir, no sé, 400 piezas por día o de una mecanizado especial. Ahora, si le pongo 2 trabajadores al mismo torno, ya por ahí la producción empieza a ser más alta, por ahí vaya a 800 o baja a 900, porque mientras un trabajador tenía que acercar la pieza al torno, manipularla, ponerla en el cabezal, ajustar la herramienta, sacar la viruta, hacer la limpieza, obviamente ahora tiene alguien que lo asista, con lo cual la productividad del primer trabajador que yo puse, o que el que maneja el torno, es mayor. O se relevan entre sí, cuando uno tiene que ir al baño, el torno no se para, sino sigue trabajando el otro y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si en el mismo torno de trabajo, ya en vez de haber 2, pongo 5? Y lo que va a pasar es que en los 5 van a haber 2 que trabajan y va a haber 3 que están, como parece en los trabajos municipales, ¿no? Hay uno que trabaja y los otros miran. Y acá pasa exactamente lo mismo. Los otros que ya son por demás para un determinado equipo productivo, empiezan a molestar. ¿Y qué hacen molestando? Quizás no lo hacen intencionalmente, se ponen a hablar, lo que hicieron ayer, están aburridos, se ponen a tomar mate. En la distracción de tomar mate ya infieren en la calidad del trabajo que está haciendo el que está manejando el torno, lo distraen, se lastima. Entonces ya empieza a ser un caos y ahí la productividad total baja, el producto medio baja. Con lo cual, cualquier proceso productivo que ustedes tomen pasa por un punto donde al principio crece mucho, tiene una pendiente de producción muy alta, llega a un pico máximo y después empieza a decrecer. Y ahí me da tanto la productividad marginal como la productividad media del trabajo los máximos.
de productividad que yo estoy buscando. Ya vamos a ver cómo los analizamos. Acá está la curva de producción simplemente lo de ejemplo anterior, llevado a un gráfico. Nosotros los ingenieros nos gusta ver los gráficos y ahí cómo evolucionan. Fíjense que al principio la pendiente positiva es muy alta y después se va mesetando hasta llegar a un valor cero, ¿no? de la pendiente. Y después sería negativo, empieza a decrecer la cantidad producida. Se empiezan a molestar entre los trabajadores la cantidad extra de trabajadores que hay y la productividad total que uno obtiene es menor. Entonces, el producto marginal tiene un factor como la producción de producción variable, como el trabajo, y la producción adicional que se obtiene utilizando una unidad adicional de ese factor productivo, en este caso la mano de obra. Y el producto medio es el cociente entre el nivel de producción obtenido y la cantidad del factor empleado, en este caso la mano de obra, pero puede ser horas de trabajo, puede ser materias primas, puede ser cantidad de energía o lo que fuera. Fíjense que acá cruzamos las del mismo ejemplo, las dos curvas. La curva de producto marginal, PM, y la de producto medio, que es PME, ¿no? Producto marginal y producto medio. Fíjense que la curva de producto marginal arranca antes, la pendiente es muy positiva al principio, alcanza en cero, después empieza a decrecer. Y la curva de productividad media arranca posterior, ¿sí? Pero tiene un concepto parecido, o sea, se hace con una pendiente positiva muy alta al principio, se meseta luego, convierte a cero y vuelve a decrecer. La particularidad que tienen todas las curvas de producción, esto es cualquier proceso productivo que ustedes miren, no me voy a cansar a repetirlo, que miren lo que estén analizando, es que las curvas, la curva de producto marginal corta a la curva de producto medio justo en el máximo de la producto medio, que es la que nos interesa a nosotros, en definitiva. A uno le interesa que hasta acá la cantidad producida me aumentaba en cierta cantidad marginalmente la producción anterior. Esa es la productividad marginal. Pero mientras la productividad media a mí me siga incrementándose, yo puedo seguir incorporando ese factor de producción, de vuelta, mano de obra, horas, materia prima, agua, energía, hasta que la productividad media llegue a un máximo. Y ahí cuando llega a un máximo decimos, este es el óptimo de la producción. Y justamente cuando se detecta que es el óptimo de la producción, cuando la curva de de producto marginal corta la curva de productividad media. Ese es el máximo, ese es el ideal que todo el mundo busca. En cualquier proceso productivo uno busca que con la mínima cantidad de recursos uno produzca lo máximo. Claro que el mínimo no puede ser cero, porque si no la producción sea cero. Pero acá, cuando uno lo empieza a invertir y dice, bueno, yo lo miré desde el punto de vista de productividad, pero cuando lo miro desde el punto de vista de costos, las curvas se invierten totalmente. El concepto es el mismo, costo marginal y costo medio, pero obviamente las pendientes son al revés, ¿no? Porque acá estoy hablando de aumentar y en el costo estoy tratando de disminuir el costo. Cada producción debería producir lo máximo. Cuando hablo de costos, uno tiene que minimizar el costo para lo que está haciendo para que su precio sea menor y pueda ingresar al mercado o pueda ofrecer mayor cantidad al mercado. Y esto, acá se habla de la ley de los rendimientos decrecientes, y esto es una ley universal. A ver, hay muchos ejemplos para esto. No sé, ejemplos hay desde los autos de Fórmula 1 o de los autos. Uno va con un auto convencional y en una vuelta en un autódromo determinado hace un tiempo de, no sé, estoy diciendo una pavada, 10 minutos. Fantástico. Uno cambia de auto, cambia de modelo, se va a un auto que en vez de valer 1.000.000 de pesos, vale 50 millones de pesos. ¿Sí? Y con esos 50 millones de pesos, que sería, me imagino una Ferrari, vale $500.000, una cosa por el estilo, el tiempo baja de 10 minutos, baja a 8 minutos y una fracción de segundos. Y después ya, no conforme con eso, queremos bajar aún más el tiempo y tenemos que pasar a un auto de Fórmula 1. El auto de Fórmula 1 vale miles por decir miles, ¿no? Pero vale millones de dólares. Con un auto de millones de dólares de la Fórmula 1 puedes bajar ese tiempo a ¿cuánto? Y por ahí te lo baja 5 a 6 minutos y una fracción de segundo. Con lo cual, ¿qué quiero decir de esto? Que al principio con poquito logro mucho y al final, cuando ya estoy saturando la curva de producción que yo tengo, en este caso el tiempo de una vuelta de autos en una pista determinada, le puedo poner el mejor auto del mundo y ya empiezan a competir y la cantidad marginal que se obtiene de bajar un segundo por ahí te cuesta millones de dólares en desarrollo.
Otro ejemplo puede ser el de los aviones. Los aviones empezaron a ser comercialmente rentables cuando lograron presurizar las cabinas. Hasta la Segunda Guerra Mundial los aviones no podían volar a muy alta altura porque como saben, a más alta altura baja la cantidad proporcional de oxígeno, con lo cual uno no puede respirar, ¿no? Se le ponen los oídos, bla, 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 pero bueno, los pilotos se te morían, ¿no? Cuando uno puede producir la presurización de las cabinas de los aviones, ahí los aviones pudieron ir más alto, que ese era el limitante, no era la maquinaria del avión, sino era básicamente el piloto. Cuando uno le pudo dar al piloto y a su vez a los que transporta el piloto, las tropas que fuera o el personal civil que está haciendo de un viaje a otro, ahí la curva de productividad de las aeronaves comerciales aumentó un montón, porque pudieron producirse la cabina y uno puede ir cómodamente en un avión como si estuviera a nivel del piso, nada más que volando a 10 kilómetros de altura, 8 kilómetros de altura. No, 8 kilómetros, estoy diciendo una pavada, 10.000 metros, ¿no? Vuelan los aviones más o menos. Sí, 10.000 metros son 10 kilómetros, bien digo, perdón. Sí, más o menos. Sí, a 10 kilómetros de altura o 8 kilómetros de altura. No importa el valor, pero andan más o menos por ahí. 30.000 pies, 35.000 pies más o menos, que son los 10.000 metros de altura. A esa altura, los aviones se vuelven más rápidos, porque tienen menos resistencia al aire y porque cortan diferente a la curvatura natural de la Tierra, con lo cual ahí los tiempos se minimizan un montón con respecto a un avión que va al ras del piso. Un avión que va al ras del piso, digamos, tiene que cumplir con toda la curvatura de la Tierra, cosa que no hace cuando va a más altura. Y si uno pudiera hacer el cohete estratosférico, como decía Menem, el presidente Menem en los 90, en un discurso que dio allá por Salta, todo el mundo lo salió a cargar. Parece que estuvo hablando con un ingeniero y interpretó mal la idea y la interpretó él diciendo que iban a poner en Córdoba, me parece que era desde Córdoba, un aerotransportador que ibas a mandar un cohete a la estratosfera. Entonces, cuando lo mandaba a la estratosfera y después empezabas a caer, ibas a poder viajar desde Salta o de Córdoba a Japón en 2 horas. Y eso es lo que hacen los torpedos estos misilísticos. Era como mandar un misil con gente arriba, una cosa así interpretó. No sé qué carajo había interpretado el tarado Nadie este. lo entendió nunca. Nadie lo entendió nunca, todos lo miraban, ¿viste? Imagínense los chicos al salteño, la gente lo miraban, no le decían nada, ¿viste? ¿Qué estará diciendo esto? Bueno, el presidente había interpretado que en poquito tiempo se iba a desarrollar un cohete estratosférico para viajar de Argentina a Japón en solamente 2 horas. Bueno, ese es el absurdo, digamos, uno ya tiene que invertir miles de millones de dólares para obtener eso. ¿Qué pasó? Cuando presurizaron las cabinas, los aviones seguían siendo todavía turbohélices. Entonces se incorporaron mejor los aviones turbohélices, pero no podían o no podían aumentar la velocidad del viaje, no más allá de los 400, 450 kilómetros por hora, lo máximo que viajaban a esa altitud. Entonces lo que hicieron, desarrollaron las turbinas. Y bueno, ya con las turbinas el avión ya podía viajar un poquito más de altura y ya la velocidad de un avión aerocomercial está en los 800, 850 kilómetros por hora. O sea, duplicaron la cantidad de producción. O sea, la cantidad de producción o la cantidad, o minimizaban las horas de vuelo, que es exactamente lo mismo. Uno para viajar en un avión a hélice de Estados Unidos a Francia y tardaba no menos de 21 horas. Y ahora un avión que va desde New York a Francia no me tarda más de 7 horas o 6 horas, ¿no? Cruzando el Atlántico. Y así para cualquier parte del mundo, ¿no? Pero si uno quisiera bajar más ese tiempo, fue el invento que hicieron los europeos que desarrollaron el Concorde. Concorde era un desarrollo mixto entre la aeronáutica inglesa y la aeronáutica francesa, y crearon el Concorde. El Concorde alcanzaba velocidad supersónica. La velocidad supersónica, usted sabe, la velocidad del sonido es 400 metros por segundo, ¿no? Entonces, bueno, uno hace la conversión, da 1.000 y pico kilómetros por hora, una cosa así, ¿no? Habría que hacer la cuenta ahora para saber. Pero bueno, ya duplicaba o casi triplicaba la velocidad de un avión comercial convencional. Lo que pasa es que el desarrollo del Concorde y poder viajar a esa velocidad implicaba un gasto de combustible tal que por ahí bajaba de 7 horas a 2 horas y media, a 3 horas, pero se convirtió en un lujo para unos pocos, con lo cual el Concorde vivió algunos años, básicamente durante la década del 70, después se cayeron un par por accidentes varios, y eso hizo que, sumado al costo tan elevado para viajar en el Concorde y lo que te ahorrabas eran 4 horas solamente de viaje, se abandonó totalmente el proyecto.
¿Qué quiere decir esto? ¿A qué voy con el ejemplo? Que a veces uno está encerrado en una metodología de producción y dice, bueno, esta es mi productividad marginal que yo puedo lograr con cada valor que yo le agrego, cada litro de combustible que estoy agregando, cada metro que me elevo, aumento tanto y lo tengo conocido. Pero cuando yo estoy cerca del punto de saturación, y bueno, ya ahí empieza a existir la necesidad de hacer un cambio tecnológico o hacer un cambio radical en la manera de pensar. Si uno piensa de una manera determinada y con esa manera determinada logra una producción determinada, con las máquinas, con los procesos que se tienen, a veces hay que hacer una palabra que a todo el mundo le encanta y no sé por qué, que es la reingeniería. Uno hace como la reingeniería y como con la reingeniería se solucionan todos los problemas. En realidad, tiene parte de cierto y es mucho de sanato, ¿no? Las empresas que vienen de tercero caen como un paracaidista a tu empresa y dicen, no, aquí hay que hacer una reingeniería de todo. Y básicamente cambian de lugar algunas cosas y dicen, no, hicimos una reingeniería, pero todo el mundo le gusta y parece confortable. Pero algo de eso hay. ¿Qué quiere decir esto? Uno cambia la manera de pensar, cambia la manera en la cual organiza los procesos productivos, o cómo se organiza uno para estudiar, para hacer las diferentes actividades, y a partir de ahí logra un cambio más o menos radical en la manera de producir un bien o un servicio. Lo mismo pasa con un terreno. Uno se compra un terreno en el medio del campo y dice, ah, tu terreno es este. Pusiste un montón de plata y dice, mira, el terreno es este, está lleno de junco, no sabéis cuándo están los límites. Ya ponerle un cerco perimetral de alambrado y te dice, ah, bueno, fíjate, este es mi terreno. Ya uno ya tiene sentido de pertenencia de lo que uno sabe que es de uno. Y ese terreno de X cantidad de metros, pusiste un tractor porque tenía juncos de 2 metros de alto, árboles de cualquier casi tamaño, y lo cortaste y ya te aparece el terreno limpio. Yo decís, ¡oh, qué cambio! Y después no te conformás con eso, sino que el terreno le querés sacar todo el yuyo que tiene ahí, que está cortado ahora, lo querés sacar, entonces tenés que poner un arado, sacar todo el yuyo y plantar césped en semilla. Y yo, qué lindo el césped en semilla, el bárbaro, mirá qué lindo que crece, todo verde, todo divino. Y después te vas a decir, bueno, mirá, ¿sabes qué? Me cansé del césped en semilla, quiero tener césped tipo colchón. Entonces te vas a la gramilla brasilera esta, grama bahiana que le dicen, que es como un pastón de pasto, valga la redundancia, pero es como un colchón. Entonces ya pones eso y decís, es el sumo del sumo. Y resulta que el metro cuadrado de ese pastón de grama bahiana vale lo mismo que casi un piso cerámico. Entonces, bueno, querés tener verde, que tiene mejor pasto, bueno, el costo que tenés que pagar es como si estuvieras colocando un cerámico en todo el terreno, ¿no? Quedan hermosos, quedan divinos, pero bueno, el costo varió significativamente, desde que uno puso el primer tractor que te cobró 400 pesos la hora y te cambió la manera de ver tu terreno de yuyos altos a tener pasto cortado, gastaste un poco más de plata y pasaste a tener un pasto sembrado y gastaste mucho más dinero y ya tenés un pasto tipo grama bahiana que es carísima, ¿no? Va en gustos, va en desarrollo, pero lo que voy ahí es que se cumple esta cuestión de la ley de rendimiento marginal o de productividad marginal y productividad media en todos los casos que uno esté analizando, para cualquier concepto, ¿no? Por eso di varios ejemplos saliendo, ¿no? de la materia productiva de ingeniería, ¿no? Bueno, de la perspectiva económica, entonces, el costo es la vinculación válida entre el resultado dado, o sea, cuánto obtuve de algo, y los factores necesarios para su producción o para su obtención. Utilicé 5 trabajadores para producir 5 toneladas de producto, o utilicé 5 trabajadores para hacer, no sé, 800 horas de desarrollo de software al mes. Fantástico. Ahora uno no lo mira en trabajadores siquiera, uno ya lo empieza a mirar desde el punto de vista monetario. Tengo que gastar tanto entre salario, cargas sociales, premios, bla, 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 para obtener tanto de esta producción que yo quiero, siempre asociándolo a la mano de obra, en el ejemplo, pero uno puede asociar no a mano de obra porque por ahí no es el determinante. A veces la mano de obra es un costo más y en realidad el costo sensible, el costo que realmente un cambio en esa variable de producción que te está infiriendo un costo, es lo que realmente te cambia radicalmente la cantidad producida. En un proceso químico puede ser las toneladas de un producto. Produzca 10.000 toneladas o produzca 1.000 toneladas, capaz que la cantidad de trabajadores no cambia significativamente. Pero sí te cambia, obviamente, no relacionado con el trabajo con los trabajadores, sino con la cantidad de materia prima que yo estoy procesando y si tengo, obviamente, las maquinarias como para hacerlo.
Entonces, a veces no depende directamente de la mano de obra, como pusimos en el ejemplo, sino que vale de la cantidad de materia prima que yo estoy colocando, de la cantidad de ese proceso o ese factor que yo estoy añadiendo a ese proceso productivo. Claro que para uno conocer, bueno, qué es lo crítico, y bueno, uno tiene que conocer cuál es el nivel óptimo. Y el nivel óptimo, fíjense en el caso nuestro, en la producción de energía eléctrica, las turbinas girando a 3000 RPM sin entregar un solo megawatt a la red consumen el 28% del combustible que consumirían a carga nominal, a carga base. Fíjense que yo tener la máquina girando, pero sin producir nada de megawatt a la red, gasto un 28% de combustible, que es lo más caro, obviamente, ¿no? Y de lo que sería, si gasto 100 metros cúbicos para obtener la máxima potencia, bueno, sin producir nada ya tengo que gastar 28 metros cúbicos para tenerlo solamente girando en condición de entrar a la red. Ya ni bien la entro a la red y por ahí producir 30 megas, aumenta de 28 a 30% el consumo de combustible. Y así va aumentando tu valor óptimo, y en ese valor óptimo, nosotros tenemos las turbinas seteadas y decimos, bueno, hasta acá la pongo a producir. Esta es la cantidad máxima de combustible que yo le puedo poner. Esta es la cantidad óptima de energía que yo puedo entregar con este variable, el factor variable de producción, que en el caso nuestro es el combustible. Obviamente uno setea la máquina cuánta carga querés, cuánto combustible gastás, pero la curva de rendimiento de las máquinas es así. Arranca es muy ineficiente al principio, se va convirtiendo cada vez más eficiente, llega a un punto máximo. Ya pasando ese punto máximo no te conviene, porque en el caso de combustible, más allá que te genera problemas con la máquina, empezás a ser poco eficiente. Bueno, así va con todos los ejemplos, ¿no? Entonces, ahí tengo la vinculación entre los resultados obtenidos productivos y los medios o los recursos empleados para las diferentes acciones de esa cosa que yo quiero transformar o cambiar de lugar, de posición, de forma o lo que fuera, es lo que me infiere a mí el costo. Vinculo el resultado con los factores que yo utilicé para hacerlo, ¿no? Para transformarlo. Componente de costo. Y acá el costo tiene dos componentes principalmente, que es el costo total, tiene una componente que es un costo fijo, ese que yo no puedo renunciar, y tengo un costo variable. Ese costo fijo es el que, así yo produzco a nada, lo tengo igual. Y así yo produzca al máximo, lo tengo igual. Es un costo que no varía o que no depende de la cantidad producida. Vamos a ver cuán importante es este costo fijo. Porque uno dice, costo fijo, no, ya lo tenés hundido, no te preocupes. No, no, ese es el que más importa, vamos a ver. Porque el costo variable en realidad depende de la cantidad que yo quiera producir. Yo quiero producir 400 globos, tenía que poner un trabajador. Si yo quería producir 1000 globos, tenía que producir, no sé, poner 6 trabajadores, con su costo asociado. Entonces, el costo fijo no depende de la cantidad producida y el costo variable depende de la cantidad producida. En el caso de los químicos es fácil, porque hacer una relación estequiométrica necesito 2 moles de un producto y un mol del otro. Yo quiero producir con 2 moles y uno, producir un mol del producto que quiero obtener, el resto es desecho, entonces yo sé que necesito utilizar 2 moles de una materia prima determinada por cada mol de producto que quiero obtener. Si quiero obtener 2 moles de producto determinado, tengo que multiplicar por 2, 4. Y así sucesivamente es una regla proporcional la cantidad de materia prima que necesito para la cantidad de producida que yo quiero. Y obviamente a mayor cantidad de materia prima, mayor va a ser el costo variable. Entonces el costo variable es un factor que depende exclusivamente del nivel de producción que yo tenga. En hora de ingeniería de software, bueno, una persona puede hacer, no sé, un desarrollo de 10 horas por día, podrá desarrollar, o de desarrollo menos, quizás 4 horas, y de asistencia puede hacer 8 o 9. Perfecto, si pongo 2 trabajadores, sean más, y así sucesivamente, ¿no? Y ahí sí va a depender la cantidad producida de la cantidad de mano de obra disponible que tengo para ponernos a pensar en hacer un software nuevo o un desarrollo nuevo. Bueno, y en el mismo ejemplo de los globos, ahí pongo la producción en miles de globos por semana, y ahí tengo la cantidad de trabajadores por semana, y tengo el costo fijo, fíjense que no cambia, a 500 de producción cero hasta producción de 7000 globos por semana. El costo variable, la misma curva estoy construyendo, nada más que ahora mirado desde el punto de vista del costo, no de la producción. La producción obviamente me infiere el costo, pero en realidad lo estoy mirando al revés, ahora no miro la producción. La producción es importante, por eso lo vimos al principio. Lo que en realidad lo que estamos mirando acá es el costo.
Y fíjense que el costo fijo no varía nunca, el costo variable depende de la cantidad producida, por lo cual es completamente creciente. A medida que más globos yo produzca, necesito más látex, por decirlo de alguna manera, más cantidad de energía, con lo cual es directamente proporcional a la cantidad de globos que produzco. Y ahí tengo la cantidad total de globos, casi en la anteúltima columna, y el costo marginal, ¿sí? Y acá fíjense que empieza a ser diferente. Acá el costo total de los pesos por semana que gasto cuando no obtengo nada de producción son 500, porque el costo variable es cero. Cuando paso a producir 1000 globos por semana, ese costo total pasa a 840, ¿sí? Que sería la suma de costo fijo más el costo variable. Ahora, cuando estoy en la máxima producción, y bueno, acá la máxima producción puede ser infinito, puedo llegar al infinito de producción, puedo llegar a 7000, 8000, 9000 globos. Total, el costo fijo se mantiene, el costo variable va a depender de la cantidad de trabajadores o de la cantidad de látex que yo le emplee para la producción de globos, con lo cual el costo total puede crecer al infinito. Ahí el tema es decir cuál es el punto óptimo de trabajo. Y el punto óptimo de trabajo es cuando el costo marginal alcanza su punto más bajo. Fíjense que el costo marginal arrancaba en 340, después iba a 220, 160, 180, 220, 280, 380, vuelve a crecer de vuelta. En este caso, en este ejemplo, el punto más bajo del costo marginal es 160. Que ahí me está marcando lo que siempre decimos en economía cuando vemos costos, es un warning. A mí el que me importa mirar, que no está en esta tabla, es el costo medio. Yo acá estoy mirando el costo marginal, pero el costo marginal cuando ya pasó por su mínimo, me está indicando que, ojo, que vos vas a producir más con una variable más que le pongas de producción, en este caso de ejemplo de trabajadores, pero ya no va a ser tan productivo como el anterior. Entonces eso ya me genera un warning. Es decir, bueno, mi costo medio, mi costo marginal ya está en el punto mínimo. A partir de ahora, cualquier trabajador que ponga, mi costo marginal va a empezar a crecer de vuelta, pero el costo medio va a seguir bajando. Y obviamente cuando el costo medio sea el más bajo de todo, es el punto óptimo de producción, así como era la productividad media óptima mayor, era el punto óptimo, en el caso del mirado de la otra óptica, de la óptica de costos, el costo medio más bajo se genera en el punto en el cual a mí me interesa producir. Y esas son las curvas de costo total. Obviamente la curva en color rojo, con líneas en violeta, calculo que deben ser, es el costo fijo. El costo variable es lo que cruza entre la línea azul y la línea roja. Y el costo total obviamente es la línea azul, ¿no? Ahí tengo. Costo variable, costo fijo, el costo total acá arriba. Esta es cómo se comporta la curva de costo marginal. Fíjese que llega, basando en el mismo ejemplo de los globos, viene de un valor muy alto, va a un valor mínimo de 150, 180, no sé cuánto era, y de ahí vuelve a crecer hacia valores que pueden tender al infinito. Yo puedo producir hasta el infinito. Está bien, pero ¿a qué costo? Uno es totalmente ineficiente. Yo puedo producir cada vez más de elementos del torno. Pongo 100 trabajadores en el torno. Pero, digamos, siempre va a aumentar un poquitito más, puede ser. Pero conviene trabajar en ese punto, conviene trabajar en un punto más bajo del nivel de producción, lo que estamos analizando ahora. Entonces acá dice la moraleja de todo esto, que a niveles bajos, como el producto marginal es creciente, el costo es decreciente. Y ahí se cruza la productividad marginal con la de costo marginal. Y acá están cómo se corta la curva de costo medio y marginal a largo plazo. Fíjense que el costo marginal en la línea azul, o la más profunda, arranca primero, alcanza su mínimo, después vuelve a subir, pero la particularidad es que corta la curva de costo medio en el mínimo de la curva de costo medio, que es en definitiva lo que a mí me interesa. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, el punto óptimo de producción serían 6000 globos por semana, y el costo que me va a dar va a ser 200 y pico, 290 globos, pesos por globo. Ese es el menor costo que yo puedo obtener al margen óptimo de producción que yo estoy trabajando. Todas las compañías, todos los procesos productivos son diferentes, con lo cual estas curvas van variando de producción en producción, o de método de producción a método de producción. Con lo cual, una vez que yo tengo establecido esto, tengo que decir la carta magna, a partir de la cual yo decido qué nivel de producción quiero tener, o en qué punto de producción soy el más óptimo.
¿Esto quiere decir que no me conviene trabajar produciendo 9.000 globos? No, todo lo contrario. Yo puedo producir 9.000 globos, nada más que va a ser más caro, pero el costo por globo va a ser más caro que si yo produzco 6.000. Pero ¿cuál es el problema si, en definitiva, no sé, yo vendo el globo a 600 pesos cada miles de globos, vendo, pero el costo va de 280 y vuelve a 400 cuando estoy fabricando de 5.000 a 10.000? Si en definitiva a mí lo que me importa es la cantidad producida o es, digamos, la cantidad, la productividad total. Y la productividad total, en este caso, es P por Q. Cuando uno está en un negocio, ¿qué le interesa? El precio, obviamente, y la cantidad. La cantidad puede llegar al infinito, ¿ok? Pero ¿a qué precio? Mientras el precio no varíe, bueno, la cantidad producida podría ser infinita, pero como sabemos que los mercados se saturan, cuando yo llego al infinito de un producto terminado, empiezo a saturar el mercado y ese precio baja. Entonces ahí empieza toda una relación más que interesante entre decir cuál es el valor óptimo de producción que yo debo obtener para un producto determinado para que me dé la máxima rentabilidad. Y acá ya empezamos a meter en costo el concepto de rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Y bueno, yo por un lado tengo los ingresos por ventas. Ingresos por ventas es P por Q. Precio o el costo de cada producto por la cantidad, ¿no? Perdón, acá estoy hablando de ingresos. Ingresos es el precio del producto que yo estoy comercializando por la cantidad que yo tengo disponible para comercializar o vender, P por Q. Y sin embargo, en los costos voy a tener también algo parecido. Costo fijo más un costo variable que va a depender de la cantidad producida. Entonces, la diferencia entre los ingresos menos los costos me da lo que para nosotros sería en economía los ingresos brutos o la productividad bruta total, digamos. Bueno, me ingresaron todo esto por ventas. Y por todas estas ventas, el esfuerzo económico que yo tuve que hacer, mirado desde el punto de vista de costos, es esto. Con lo cual, la diferencia entre uno y otro me da el beneficio antes de impuestos, amortizaciones e intereses, como llamamos nosotros, BYTE, que es un concepto bien de flujo libre de caja, pero sería la productividad bruta. Ya con esto tengo la productividad bruta, desconté los costos y acá tengo lo máximo. A partir de ahí tengo que hacer una serie de descuentos que ya lo vamos a ver en profundidad cuando veamos flujo de caja. Hasta acá como vienen, más o menos se viene entendiendo. Yo como no le veo las caras, no tengo idea si se están durmiendo, si se fueron a tomar un mate, si se fueron a dormir a siesta y me vuelven a escuchar más tarde, no tengo ni idea. Con lo cual no puedo verle las caras, pero bueno, si no entienden algo, como siempre, me frenan un cachito y yo doy lugar a las consultas. O sea, damos lugar con Luciano, respondemos las consultas. Hasta acá, de lo que vimos de productividad marginal y productividad media, y de lo que vimos de costo medio y costo marginal, ¿tienen alguna duda? Les dejo unos segundos para que piensen, si tienen consultas me la dicen, se ponen en on y no la dicen, y si no, bueno, sigo avanzando. De mi parte, no. Bueno, perfecto, entonces. Sigamos avanzando, entonces. Bueno, y acá está lo que ya decíamos como moraleja, lo que nos interesa en definitiva entre la relación de costo marginal y la de costo medio, que la curva de costo marginal corta la curva de costo medio en el mínimo, que es el valor óptimo en el cual uno dice, trabajamos en el costo acá, en este nivel de producción es mínimo. De vuelta, ¿yo voy a trabajar en ese nivel? Y dentro de lo posible trabajaría en ese nivel. Pero en definitiva, si el mercado me da el precio que mucho más elevado, como yo gano P por Q, y bueno, puedo producir fuera de ese punto de costo medio más bajo. Puedo producir fuera de mi costo óptimo, siempre y cuando el precio del mercado de ese producto me lo pague. Con lo cual uno empieza a analizar un montón de variables. ¿Me conviene producir a tal valor de carga o no me conviene producir? Y bueno, yo he venido por una industria donde estaba saturado el proceso productivo que tenía y si bien sabíamos que no éramos eficientes produciendo de ese nivel de producción, no importaba, porque en definitiva el precio del producto pagaba absolutamente todo, con lo cual no importaba. Entonces, a ver, cuando el precio paga todo, o está cubierto, o la diferencia entre el precio del producto que vos vendés y el costo es tan alta, que te conviene meterle cantidad a lo bestia y bueno, te salís un poco del punto óptimo. Eso se da, y mucho en la economía,
cerrada o protegida, como vimos cuando veíamos macroeconomía. Cuando veíamos macroeconomía, vimos que una economía cerrada, desde el punto de vista de costos, implicaba poner un paraguas a las empresas para producción. Entonces las empresas no se importan mucho mientras esté la demanda y vos podés producir así, no estés produciendo al más bajo costo, no importa, total, como el paraguas te protege, vos podés poner el precio de venta muy alto, seguís produciendo y tenés tu margen de ganancia y están todos felices y contentos. Pero ¿qué pasa? Cuando vos salís de ese paraguas, te vas a ver o vas a ver que en el mundo otro ya está haciendo las cosas mucho mejor que uno, que ha investigado, que se ha desarrollado, que ha mejorado la manera de producir y obtiene un producto con el mismo costo tuyo, pero con un valor agregado superior al que vos tenés. Entonces ahí está desde el punto de vista del capitalismo el que promueve la competitividad, ¿no? Lo que promueve la competitividad o el valor agregado sobre un producto determinado. O sea que en una economía cerrada eso no lo ves, ¿no? El otro día mi hijo eh, no entendía el mayor, tiene 17 años y siempre está mirando cosas, qué sé yo. Bueno, en realidad los tres están mirando videos de YouTube, se convirtieron en adictos al YouTube. Entonces el más grande me dice, estaba Ronald Reagan, que era un presidente de Estados Unidos hasta 1989, y estaba el presidente ruso ese momento, que era Mikhail Gorbachev, se vio en el momento de la caída del muro de Berlín, o sea, en el muro de la caída de la el momento de la caída de la ex Unión Soviética. Bueno, todos le atribuyen la caída del muro al trabajo realizado por Ronald Reagan, que era el presidente estadounidense, y en realidad no, fue todo el desarrollo o el empuje que le dio Mikhail Gorbachev, que quedó como ese segundo plan, ¿no? Pero me mostraba un chiste que lo pasaban en vivo ahí en YouTube, y dice, papi, no entiendo de qué está hablando. Porque entonces Ronald Reagan cuenta un chiste, haciendo referencia a los rusos, donde dice, bueno, un ruso, saben que para tener un auto en Rusia tenían que ahorrar un montón de dinero, uno ponía la plata en el día de hoy y el auto se lo daban a los 10 años. Eso es cuando la productividad está totalmente coartada en los niveles de producción, no importaba la cantidad producida, la cantidad vendida. Importaba que, bueno, si vos querés tener un auto, pagalo tanto y lo vas a tener. Así le pasó a mi hermano en la década del 90, cuando se quiso comprar el primer 0 kilómetro, lo pagó y tuvo que esperar como 4 meses de plazo de entrega, porque no había. Chevelle en ese momento, que era de Macri, no alcanzaba a producir la cantidad de Fiat que le demandaba el mercado. Y bueno, algo parecido pasaba en Rusia. Entonces le dice el vendedor de la agencia, le dice al ruso que llevó toda la plata, y dice, bueno, cuesta no sé cuántos rublos era, costaba el autito que era un auto pedorro, un auto horrible, feo, color celeste, espantoso ese auto. Se ven en algunas películas rusas viejas esos autos, no sé ni qué marca son. Pero un auto feo, entonces uno pagaba todo el auto y dice, bueno, dentro de 10 años lo vine a buscar, le dice el vendedor de la agencia de autos donde él había ya puesto o depositado la plata. Y entonces el que compra el auto le dice, ¿y me lo van a entregar de mañana o de tarde? Entonces el vendedor, matándose de risa, ¿y cuál es la importancia si en definitiva va a ser dentro de 10 años? ¿Qué te importa si va a ser de mañana o de tarde? Estamos hablando de 10 años. Dice, no, porque el fontanero, o lo que sería el plomero acá, viene por la mañana. Entonces decía como que todo el modelo productivo ruso era obsoleto. Porque así como vos pagabas un auto y te lo entregaba a los 10 años, en el extremo del caso, vos le pagabas hoy, llamabas hoy un plomero que te venía dentro de los 10 años, ¿no? O sea, eso hablaba de la poca productividad que tenía la ex Unión Soviética, la ex Unión Soviética en aquel momento, ¿no? Economía cerrada, bueno, no sé si vale la redundancia del chiste, yo no me reía al principio porque no lo terminé de entender, después sí lo terminé de entender cuando se lo dije, bueno, ahí entendimos los dos chistes, ¿no? ¿Cuál era? Obviamente todos se rieron de compromiso en ese momento, pero no entendían el por qué. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que vos querías obtener en la ex Unión Soviética lo pagabas para adelantado y lo tenías en un tiempo muy largo, digamos. Hoy vos estás acostumbrado a que vas, querés un teléfono, lo pagás y lo tenés. Lo pagás por Mercado Libre y te lo llega en 48, 72 horas, ¿no? Imagínense que eso, llevado a una economía cerrada, a una economía muy protegida, te lleva años. Como yo les conté, el plan Megatel, que se llamaba, en mi casa, en la casa de mis padres, una casa valía más o menos y tenía línea telefónica.
Entonces, ¿qué pasaba con la línea telefónica? Vos empezabas a pagar el plan Megatel, pagabas el teléfono mes a mes, pagabas una cuota para que algún día determinado, después de que el gobierno, con la empresa que tenía de telefonía en ese momento, se encargaba de tirar la línea y decía, bueno, te dieron el teléfono, qué bueno, ahora tu casa vale más. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tuviste pagando el teléfono? 7 años. Entonces tuviste 7 años pagando un teléfono y eso, fíjese, cambió radicalmente el concepto. Ahora el negocio no es vender una línea telefónica. El negocio es vender la hora de comunicación o la hora de datos que estás vendiendo o conduciendo. Fíjese cómo cambió la manera de pensar un negocio, que una línea de teléfono te la ponen, creo que a las 48 horas te la ponen, ¿no? Yo estoy hablando de teléfono físico, fijo, que ya muchos ni siquiera lo tienen, ¿no? Pero vas a cualquier casa, compras un teléfono, compras el chip y ya tenés la línea telefónica a tu nombre, ya puedes hablar por teléfono. Cosa que hace 20 o 30 años atrás, eso te llevaba años tenerlo. Miren cómo sería que las familias antiguas, en caso la mía, se usaba poner el nombre del primer hijo varón igual al nombre del padre. ¿Ya? Entonces mi abuelo se llamaba Juan Bautista Castelló, obviamente. Mi papá se llamaba Juan Bautista Castelló. Un primo mío se llamaba también, se llama, de hecho, porque vive todavía, Juan Bautista Castelló. Y mi hermano mayor, que le decimos Chicho, se llama Juan Bautista Castelló. Entonces llamaban por teléfono a la casa de mi abuelo, que era el único que tenía teléfono casi en el barrio, le diría. Y decía, queremos hablar con Juan Bautista Castelló. ¿Cuál de todos? Porque había como cuatro, ¿no? Y eran todos los abuelos, padres e hijos, ¿no? Ah, no, el más grande, el viejo, fue tal, y ahí, bueno, se contactaban con uno con el otro, no se prestaban los teléfonos, una cosa loca, ¿no? Pero bueno, así se vivía antes, así se vivía en una economía casi cerrada, completamente cerrada. Bueno, sigo avanzando. Hay una nomenclatura de costos que uno ya lo ve cuando está trabajando en una empresa determinada, que es el OPEX, que es el Operating Expense. Ese costo OPEX es el costo permanente para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema productivo. Puede traducirse como el gasto de funcionamiento, gastos operativos o gastos operacionales. Y después lo que está es el CAPEX, que es el costo de desarrollo o del suministro de componentes no consumibles para el producto o sistema. ¿Qué es el CAPEX? Lo que nosotros llamamos la inversión. Yo invierto ahora en algo en mi proceso productivo y lo tengo asignado dentro de mi sector de costo como un CAPEX, que es el costo del desarrollo. Y sí, yo invierto en algo para que esto no tenga tanto scrap o pueda producir más a futuro o obtenga, no sé, un rendimiento mejor, digamos, ¿no? Y ahí está la diferencia entre el OPEX y el CAPEX. OPEX, Operating Expense, y CAPEX es de inversión, lo que sería el costo de desarrollo. Acá también hay clasificación de costos, bueno, por costo de producción, de comercialización, de administración, de financiación, de prestación de servicios. Y acá hay un mar de cosas para hablar. Yo les doy ejemplo nomás de las cosas que me tocaron vivir a mí, ¿no? Que muchas de estas son muy risueñas. Pero bueno, obviamente yo trabajaba antes en una empresa que producía cloro y soda cáustica a través de salmuera, o sea, sal diluida en agua, producías una salmuera de cloruro de sodio, ¿sí? O un agua salada, por decirlo de alguna manera, le ponías una tremenda cantidad de energía eléctrica continua, de corriente continua, y electrolizabas, separabas el cloro por un lado y el sodio por el otro. Y con eso hacíamos un producto, hacíamos ácido clorhídrico, hacíamos soda cáustica con el cloro gaseoso se forma el hipoclorito, que es el cloro de las piletas o el agua de la lavandina, producíamos hidrógeno también, una serie de superproductos que obteníamos, ¿no? Entonces, obviamente el costo, de ahí era el mayor costo, era el costo de producción, porque el costo de eso insume una cantidad tremenda de energía. Imagínense que está rompiendo una molécula de cloruro de sodio, la rompe, la parte, y eso es lo que más energía lleva. Y obviamente la energía eléctrica es cara, ¿no? Siempre es lo más, ¿cómo se llama? Lo que más caro cuesta. En ese momento para ese proceso productivo la energía eléctrica era como la elite. Entonces uno tenía que decir hasta qué punto de trabajo, de carga trabajaba, diciendo, bueno, me conviene producir esta carga porque el costo de la energía eléctrica versus la cantidad de megawatt en este punto es el mínimo para producir la mayor cantidad. Entonces ahí era mi punto óptimo de trabajo. Obviamente siempre trabajamos desfasado ese costo porque la empresa era chica en tamaño de producción versus la cantidad de demanda que tenía, ¿no? Pero bueno, el costo de producción, ¿qué era?
en principio venía la energía eléctrica, en segundo caso venía, segundo puesto lo ocupaba el producto, la materia prima, que era la sal. La sal se traía en su momento de camiones del sur, desde Río Colorado, el sur de provincia de Buenos Aires y de La Pampa y el norte de Río Negro, se traía en camiones a la planta. Claro, la sal mucho no valía, pero el transporte era carísimo. Y después se cambió conceptualmente la sal y se empezó a usar sal de mina, sal chilena que se le llama. Los chilenos tienen minas de sal, o sea, sal enterrada, de forma sólida, que la explotan y te venden la sal que tiene mucho más grado de pureza, tiene un montón de ventajas y eso se trae en barco. Se carga un barco de 25.000 toneladas y se hace un alije de ya 7.000, 8.000 kilos, 8.000 toneladas, perdón, en el Río de la Plata y entras con una barcaza hasta, ahora están entrando creo que hasta a Campana. Entonces, si uno pasa por el puerto de Campana, ve una montaña enorme de sal, bueno, esa es sal para la empresa donde yo trabajaba antes, ¿no? Pero bueno, en segundo término venía el costo de la sal, después venía el costo de mantenimiento, los productos que se producían eran muy corrosivos, era una empresa que necesitaba, requería de mucho mantenimiento, y no estoy hablando solamente de mano de obra, sino de los insumos. Uno, para manejar cloro, tiene que manejar aleaciones especiales. Fíjense que el cloro húmedo, el único producto metálico el que soporta el cloro húmedo es el titanio. El titanio se desarrolló en la década del 50-60 con las aeronaves, y ahora parte del titanio se utiliza también para el fuselaje de los aviones, ¿no? Pero es un metal muy duro, o sea, es duro y tiene una componente que es duro y muy liviano. Si uno quisiera tener mejor chasis del auto, podría hacerlo con titanio, ni siquiera con aluminio. Pasa que es extremadamente costoso. Entonces los intercambiadores de calor, por ejemplo, eran todos de titanio. Muchas de las cañerías de cloro húmedo eran de titanio, después fueron mutando a materiales termoplásticos, con lo cual el tercer puesto lo ocupaba el mantenimiento de los insumos. Qué sé yo, una válvula para cloro que estaba revestida o era de titanio, pero fortuna costaban esas válvulas. Y así sucesivamente era todo lo que uno insumía para el mantenimiento era carísimo. Y después venía la mano de obra. ¿Sí? Y era un costo más la mano de obra, como decía Macri antes, la mano de obra es un costo más. Pero sí, pero no es la estrella de los costos de producción que tenía esa planta de clorosoda. Después se le sumaba el costo de comercialización, y el costo de comercialización, ¿qué era en ese momento? Y bueno, la empresa, como eran todos productos corrosivos, productos especiales, se encargaba de hacer el transporte, o sea, te ponía el producto en el tanque de tu empresa. Entonces vendíamos el hipoclorito con camiones nuestros, vendíamos el cloro con camiones nuestros, vendíamos la soda con camiones nuestros, o sea, con camiones de la compañía estoy hablando. Y eso obviamente llevaba un costo de comercialización en el pago no solo del salario, sino del combustible del camión, más para colmo que eran camiones especiales, no el tractor, pero sí la cisterna eran de materiales especiales y así sucesivamente, con lo cual el costo de comercialización se, se incrementaba, ¿no? Y después teníamos costos de administración, o sea, quién administraba la compañía, quién hacía las ventas y demás. Costo de financiación, esto también lo ven uno en la macroeconomía, uno se endeudó en algún momento para comprar una máquina o para comprar materia prima inclusive. Entonces se endeudaba y después ese costo de financiación vos lo tenías que cargar a tu costo productivo, ¿no? Y después el costo de prestación de servicio. Y esta es la parte más risueña. Vos imaginás, costo de prestación de servicio, hoy todo lo tienen como un call center, ¿no? Llamás por teléfono y decís, ¿qué problema tenés? No, yo tengo problemas porque la línea telefónica no me anda, entonces te atiende una máquina del otro lado que ni siquiera es una persona, ¿no? Pero hace 20 años atrás, 25 años atrás, que de hecho debe ser muy parecido ahora, la empresa producía toneladas de producto, y por ahí te llamaba un cliente que había tenido un problema con un tubito de cloro de 68 kilos. Yo decía, o sea, ¿cuánto vale el costo del tubo de cloro de 68? Como si ahora vale 200 pesos. O sea, el cloro en el tubo de 68 kilos vale 200 pesos. Son 68 kilos, es nada. Entonces, ¿qué pasaba? Había un tipo que con un tubo de cloro había, no sé, lo había querido calentar para evaporar más cantidad de cloro y lo había prendido fuego al tubo de cloro, hizo un agujero y tuvieron que evacuar una manzana porque el cloro es un gas tóxico, ¿no? Entonces, ¿a quién llamaron ahí? A mí. Entonces yo me perdí como 8, 9 o 12 horas, ya no me acuerdo cuánto tiempo fue, en ir a ver al tipo, qué era lo que había pasado, enfrentarme a los bomberos, a la policía, qué corno había hecho el cavernícola este que estaba calentando un tubo de cloro con un soplete para sacarle más evaporación al cloro. Y le decís, el costo de prestación de servicio, ¿cuánto es? Y total lo mandamos a este Gil, que dice que está acá, lo mandamos allá, que se defiende bastante bien.
Claro, me pagaron el auto, el día me lo perdí igual, digamos, tenía que ir allá un día entero. De hecho, viajaba a Misiones, a Tucumán, por problemas de decir, ¿justifica pagarme a mí el salario de un día para el tipo que quema 68 kilos de cloro por semana? Y la verdad que no, ¿no? Pero ahí estaban dentro de la propia desorganización de la empresa que no se fijaba en esos costos. Es decir, es mucho más caro mandarme a mí que hacer un call center, qué sé yo, llamarme por teléfono, mostrarme una filmación de lo que te está pasando. Claro, la filmación en antes no estaba el celular como ahora que te mandan una filmación y puedes decirle a distancia, no, lo que te está pasando es esto. Y ahí tenés la solución. Lo mandaban un tipo, una persona que fuera a tratar de solucionar el problema al cliente. Entonces era un costo de prestación de servicios que era enorme. Obviamente no se comparaba con el costo de la energía eléctrica ni el costo de comercialización, pero sí se podía optimizar mucho en todo eso. Que, bueno, que de hecho creo que después de muchos años sí lo hicieron, ¿no? Pero uno se va a dar cuenta que no solo parte del costo de producción, que sería como el ABC de cualquier costo de producción, es decir, bueno, en una reacción química fácil, es decir, geométricamente cuánto necesitas de A y B para producir C, cuánta energía necesitas y a partir de ahí tenés tu costo de producción, la calcular la mano de obra, pero atrás del cálculo de la producción propiamente dicha, tenés otros costos que hasta a veces inclusive suelen ser mayores que el costo de producción. Fíjense, cualquier ejemplo, el costo de un teléfono nuevo. Hoy un teléfono, no sé, qué sé yo, no sé, el Samsung A20 debe valer como, no sé, 25.000 pesos, creo que vale una cosa así. Teléfono, perfecto. Pero el costo de producción de ese teléfono, ¿serán 20.000 pesos? No, seguramente son 1.500 pesos vale ese teléfono. ¿Qué tiene atrás? Un costo de comercialización enorme. ¿Por qué? Y bueno, porque en definitiva ese costo que tiene está asociado a un paquete de marketing que haga que se venda más el Samsung A20 que el Motorola G81, qué sé yo, no sé. Entonces ahí entran las campañas de publicidad, y la campaña de publicidad es fortuna la cantidad de dinero que se gasta. El costo de producir un litro de Coca-Cola, ¿saben cuánto es? Nada. Producir la Coca-Cola cuesta nada. ¿Dónde está el secreto? Y bueno, en el componente de ese famoso componente X, qué sé yo, que hace de la fórmula de Coca-Cola tan especial. Pepsi, Coca-Cola son más o menos parecidas. Después tenés la Tao, la Tai, la Mai, no sé cómo se llama, que son de terceras o cuartas marcas, que si la tomás bien fría, zafa, y el costo de producción todavía es menor. Pero el costo del litro de Coca-Cola, ¿está pagando lo que vale la producción de la producción netamente del litro de Coca-Cola o del litro de gaseosa gasificado? No, está produciendo el costo, está pagando el costo de la marca. Hay estudios hechos que si uno por 5 años o hasta 8 años, en el peor de los casos, algunos marcan 8 años, uno durante 8 años no hace ninguna campaña publicitaria sobre Coca-Cola, sobre la marca Coca-Cola, o sea, deja de aparecer Coca-Cola en las marquesinas de los, no sé, cuando uno va por la ruta, o la marquesina del lugar donde vos vas a comprar el supermercado, el kiosco, el kiosco, la estación de servicio, o de los equipos de auto de carrera. Sacás la marca Coca-Cola de cualquier parte de comercialización, sacás el logo de Coca-Cola, en 8 años la gente se olvida de la Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola es una construcción de la marca. Coca-Cola vale miles de millones de dólares. ¿Pero qué valen los miles de millones de dólares? Mucho de ese costo se va en comercialización, en todo lo que es marketing, de la marca continuamente promocionándote la marca Coca-Cola. Y bueno, sí, es así. Por ahí el costo del jarabe, más el dióxido de carbono, más la producción de agua, en definitiva te venden el jarabe, vos le pones el agua, le pones el dióxido de carbono, ya tenés, bueno, y el envase, obviamente, tenés el litro de Coca-Cola o los 2 litros con 25 de Coca-Cola que vos comercializás. ¿Pero vale eso? No, lo que más estás pagando ahí es el costo de comercialización, el costo de marketing, ¿no? Si uno desaparece, quiere ahorrar en costo de la compañía, de Coca-Cola, en 8 años desaparece. O sea, la gente se olvida y se va a Silina por Pepsi, la Mai, la Tai o no sé, la que aparezca, digamos, en reemplazo de la Coca-Cola, ¿no? Que uno tanto la tiene en la mente fijada, no porque te hayan enseñado de chicos, sino porque la ve por todo el mundo. Te saturan de Coca-Cola por todos lados, te bombardean de todos lados con la publicidad de Coca-Cola y asume que Coca-Cola es mejor o Pepsi, qué sé yo, están ahí. Bueno, según su relevamiento puede ser el costo. Costos predeterminados, que son los estándares, y después tenemos los costos reales. Uno cuando hace una estimación de costos, que es lo que ustedes van a hacer en el trabajo práctico de costos,
van a hacer una estimación y van a decir, bueno, esto es el estándar, yo creo que voy a gastar esto, o creo que tengo que gastar 2 moles de A y 1 mol de B para obtener 1 mol de C, y en realidad cuando vas a la práctica, en realidad el rendimiento no es 100%, que tenés 90% de rendimiento, con lo cual tenés 10% de scrap, que lo tenés que monetarizar dentro de tus costos, y así sucesivamente con todo. Y esos son los costos predeterminados. Después tenés el costo real. Te falló un equipo, tuviste scrap, no tuviste dentro de calidad, lo tuviste que tirar producto, lo tuviste que reprocesar, hiciste un desarrollo de algo que en definitiva después no te sirvió mucho lo que hiciste, fuiste por un camino que no te convenía ir, porque te resultó caro, te resultó oneroso, y bueno, tenés que volver para atrás, ahí es un costo enorme que te marca el costo real, que es lo que realmente pasó, estás haciendo un análisis post-mortem, o sea, estás siendo autópsico con el costo real. Costo real es decir, bueno, flaco, produje tanto de esto, tantas horas de servicio, tantas toneladas de un producto determinado, gasté tanto, y bueno, estos son los costos reales. Es, eh, ¿cómo se llama? Autópsico. Lo haces después de que terminaste tu ciclo productivo, ¿no? Bueno, esto, volvemos otra vez al concepto de costo fijo, son aquellos cuyos valores totales permanecen constantes ante cualquier cambio del nivel de actividad, ¿no? Y el costo variable, que dependen obviamente de la cantidad de actividad, ¿no? Bueno, materia prima y materiales, bueno, todo esto, bla, bla, bla. En la materia prima de materiales se incluye el flete, los envases, el costo de adquisición y posesión, las bonificaciones, descuento por cantidad, las mermas, los desperdicios. Fíjense acá, tengo muchos ejemplos de esto, muchos. Entonces, en el costo de la sal, que era para la empresa que yo que trabajaba antes, que era segundo en importancia después de la energía eléctrica, el costo del flete cambiaba mucho en traer 30 toneladas que te trae un camión, ¿sí? Multiplicaba la cantidad de camiones que tenías que traer por el costo del camión, era a traerlo por barco. Lo que pasa es que vos por barco no podías traer de a 30, 60 o 100 toneladas, tenías que traer de a, no me acuerdo, me parece que entraban los barcos con 15.000 toneladas hasta el río Paraná, ¿no? En Zárate o Campana descargaban hasta 15.000 toneladas, más no, porque si no se te entierra se te encalla el barco, digamos, pues no te da la profundidad del río Paraná, ¿no? Entonces decís, bueno, traíamos parvas de 15.000 toneladas de sal, pero claro, decís, bueno, el costo, si vos lo mirás por tonelada de sal, el barco frente al camión, el camión no compite nunca, no compite jamás. Lo que pasa es que, ¿cuál era la diferencia? El costo de financiación. Porque vos los camiones lo ibas pagando en la medida que te llegaban 7 camiones por día, que era lo que consumías, o 10 camiones por día de 30 toneladas con uno, pagabas los 10 camiones. Cuando vos tenés una parva de sal que tenés que comprar las 15.000 toneladas de una, tenés que poner la plata de una atrás. Pagás, te mandan el barco. Pagás las 15.000 toneladas de una, te mandan el barco. Sí, el costo de flete es menor, pero ¿cuál es el costo de adquisición o de posesión? Ese costo de la sal es capital parado, o capital que se va a ir consumiendo, pero es capital parado. Entonces ahí empieza todo un análisis de qué convenía hacer. Si convenía seguir comprando sal nacional que venía por camiones o sal chilena que era de mejor calidad, o sea, tenía menos impurezas, en definitiva, porque crudo soy igual, pero venía en barco. Y ahí está la diferencia. Lo pago, me conviene pagar el barco, pues me trae las 15.000 toneladas, me dejan en el puerto de Zárate, después uso un flete más chico para llevarlo de Zárate, Campana, Pilar, que es donde está la planta, o lo traigo directamente en camión desde el sur, desde la provincia de Buenos Aires o el norte de Río Negro hasta Pilar. Entonces ahí ahorraba en un costo que era el costo del flete, pero se me encarecía mucho el costo de posesión, porque unos 15.000 dólares de sal, no sé cuánto está el costo de los dólares de sal ahora, pero es un costo que vos que estás pagando ahí, es un dinero que vos pones ahí y que inmovilizás dinero para hacerte de la materia prima que vas a consumir por ahí en 2 meses, una cosa así, no sé cuánto están los niveles de producción, te tenía que hacer la cuenta. Pero bueno, así también se incurren las mermas, los desperdicios que uno tiene. Mano de obra. Acá entramos en un tema muy interesante que nos afecta directamente a nosotros como trabajadores, que es el valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen, operarios, ingenieros, todos, ¿no? Que contribuyen al proceso productivo. Se incluye en el mismo el cargo de las cargas sociales directas e indirectas y el pago del tiempo ocioso. Y un trabajador, yo le pago, no sé, la empresa le paga 100.000 pesos por mes al trabajador. Pero de los 100.000 pesos por mes que se le paga al trabajador, se le está pagando la cantidad de horas que trabaja, pero también la cantidad de ocio que el tipo tiene.
Si en el convenio implica que puedo trabajar hasta 48 horas semanales, yo le pago por 48 horas semanales de disponibilidad para el trabajo. Y el resto del trabajo el tipo se lo pasa durmiendo, va a hacer compras, está con su familia, lo que fuera. Uno paga el tiempo ocioso, uno no puede medir el costo del trabajador por hora. Eso decía, si uno contrata, no sé, me estoy yendo a un extremo, pero contrato, no sé, quizás personal de limpieza. Bueno, personal de limpieza lo cobra por hora, para tu casa. Entonces sí, está bien, el trabajo 1 hora es tanto, 2 horas tanto, 3 horas tanto. Pero el trabajador, que vos tenés una empresa terminada, le pagás a mes completo, haya trabajado 1 hora efectivamente o haya trabajado 50 horas por semana, 48 horas por semana, ¿no? Bueno, materia prima y muestras. Y acá viene la gran pregunta. El costo de la mano de obra, ¿es un costo fijo o un costo variable? Y acá pongo, se me salió dependerá del escenario del corto y largo plazo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se considera el costo de mano de obra? ¿Fijo o variable? Y él lo dijo un No ratito es, con el nombre no y es me parece variable. variable. Aún no tengo que tener que dice variable. ¿Todos piensan que es variable el costo de mano de obra? Fijo. Ahí está, tengo otro de fijo, bien. Ahí tengo la contraposición. ¿Será variable o será fijo? Porque los dos tienen razón, ¿eh? Yo Cuando lo digo que uno tomo Y depende, como. es por un tiene razón. tiempo, o sea, depende del tiempo que lo midas. Porque Ujú. si tenés ajuste por inflación 2 veces al año, si lo medís a nivel anual, el costo es variable. Pero si lo medís No, pero estoy mes a hablando por mes, cantidad de trabajadores. Uno, sacarle la estacionalidad de la inflación, que es un factor que no es que no lo vamos a tener en cuenta, pero que te contamina el cálculo, digamos, no la inflación. Anda por la cantidad de trabajadores, digamos. Y Eso, la eso cantidad la cantidad de trabajadores sería variable, porque a veces, dependiendo de los proyectos de mano de obra que tengas en una empresa, vos por lo general la mano de obra la tercerizás, no la contratás para que trabaje en tu empresa, por así decirlo. Vos como que contratás un servicio de terceros, pagás la mano de obra de una construcción o proyecto que se quiera hacer. Una vez que eso termina, no lo terminas de pagar. O sea, ya terminó. en ese caso, el hay costo de mano de muchas obra es empresas que tienen un totalmente porcentaje variable. fijo, hay muchas empresas que tienen una cantidad fija de empleados y una cantidad variable que subcontratan a una empresa tercerizada. Claro. Entonces depende del volumen de trabajo, eh, van citando o no X cantidad de personas. Esa empresa tercerizada después a fin de mes emite una factura por horas trabajadas y esa es la variabilidad que tiene Tal de cual. mano de obra. Entonces, todos tienen razón. Hay costo fijo y un costo variable. La mano de obra la podés meter dentro de un paquete o dentro de otro paquete. Lo que vos decís es muy cierto. Pero esa empresa que sale a contratar de un tercero un costo variable o mano de obra variable, ¿tendrá un grado de especialización mayor o menor? No sé si entienden la pregunta, ¿no? Porque No. Es yo, por ejemplo, mayor la especialización, porque en general la mano de obra que ellos contratan variables para algún trabajo en específico, por ejemplo, mantenimiento. ujú. Y suponete alguien que tiene que manejar tu cadena productiva. Vos tenés máquinas especiales, no sé, proceso productivo terminado. No sé, te estoy diciendo un ejemplo, para manejar una central nuclear. El costo de los operarios para manejar una central nuclear, una central eléctrica inclusive, ¿se considera un costo fijo o un costo variable? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo consideramos nosotros? Como en la empresa donde yo trabajo, digamos. Y en ese caso creo que sería fijo. Exactamente. Sí, ¿Y de qué fijo. depende que sea fijo entonces o variable? Porque vimos que hay De ejemplos de la todo. especificación del trabajo, de la Exactamente, complejidad del trabajo que tiene que hacer. exactamente. Cuando vos requerís un grado de cualificación muy alto, la mano de obra se convierte en un costo fijo. Cuando vos tenés un grado de cualificación, que lo puede ser mañana Carlos, pasado mañana Pedro y pasado mañana Silvana, cualquiera, lo puede hacer cualquiera, el grado de especificidad es menor, el grado de formación requerido es menor, con lo cual ahí la mano de obra puede ser totalmente variable. Entonces, eh, fíjense que digamos, mi hermano se recibió, que es mayor que yo, se recibió 7 años de diferencia, me llama. Entonces, como repitió un año, cuando él terminaba la secundaria, yo empezaba la secundaria, ¿no? Y así, íbamos así, ¿no? De alguna manera. Entonces él, como técnico electromecánico, se puso a trabajar en empresas.
técnico electromecánico, ¿para qué quiero un técnico electromecánico? Y muchas de las empresas lo convocaban los técnicos electromecánicos, como sobraban, los ponían a envasar pañales. Entonces, ¿qué grado de especificidad? ¿Para qué necesita un técnico mecánico? No, porque sobraban en el mercado, lo pagaban, entonces sobraba en el mercado, un técnico mecánico, electromecánico servía para algo, y no, envasaba pañales, estaba recontrapodrido. Obviamente duró nada, mi hermano después se puso su emprendimiento personal, ¿no? Y ahí me dijo, dice, no sé si era muy sabio o poco sabio mi hermano, dice, pero vos, dice, ni se te ocurra, porque yo tenía una inclinación cuando era chico, me gustaban más las máquinas, siempre andaba metido entre los motores, entre reparando motos, renegando con cache bache viejo, entonces ya estaba más inclinado hacia la mecánica que hacia la química. Y me dice, no, 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 dice, vos no vas a estudiar mecánica, dice. Si vos te vas a estudiar mecánica, yo te voy a dar tantas patadas en el trasero, dice que te vas a olvidar en tu vida. Vos tenés que estudiar química, me dice mi hermano. ¿Y por qué le digo química? Porque los químicos dicen no cambian, el electromecánico nos cambian toda la semana. Yo me caliento, me traen otro electromecánico atrás, total, estoy para engrasar una máquina o para, no sé, poner pañales dentro de una caja. Y en cambio el químico, dice, como lo necesitan para hacer los análisis, tiene que ser un químico que sepa. Entonces lo tiene ahí, el químico está en el laboratorio, no hace nada. Esa era la visión de mi hermano cuando él tenía 18 años, yo tenía 12 o 13. No, menos, 11. Eh, no quiero decir esto que los mecánicos hagan esa tarea hoy en día, pero a lo que voy es la variabilidad del trabajo. Si vos necesitas hacer una zanja necesita brazos fuertes, digamos. A mí no me pongo a hacer una zanja porque yo tengo la columna partida, estoy bicho pelota de la columna, yo no puedo hacerte una zanja. Pero contratás un tipo que te hace una zanja y te cobra poco de dinero. ¿Por qué? Porque el grado de cualificación que necesita un tipo para manejar una pala es nada. O sea, una pala manual es nada, digamos. Lo hace cualquier changarín. Ahora, cuando vos necesitas un tipo que se forme, que tenga formación, que entienda el concepto, que entienda lo que está haciendo, que tenga los riesgos asociados a eso, vos necesitas un grado de cualificación mayor. Y cuanto mayor sea el grado de cualificación de los empleados que vos necesitas para tu proceso productivo, la mano de obra se termina convirtiendo en una mano de obra de costo fijo. Entonces, ¿de qué depende de que seas un costo fijo o costo variable? Del grado de cualificación que vos tengas. Míralo de cualquier punto de vista, mírenlo ustedes desde su vista personal. Si ustedes son muy específicos en lo que se convirtieron, o el grado de especialización, o el grado de know-how que tienen de un proceso determinado, o de la ingeniería misma, de cualquier aspecto, de mecánica, de química, de sistemas, o de eléctrica, o de lo que fuera, ustedes empiezan a hacer un costo fijo, no empiezan a hacer un costo variable para la empresa. ¿Por qué? Ustedes van a entrar en supónganse que empiezan a trabajar en relación de dependencia para una empresa determinada. No es que van a entrar en la empresa y decir automáticamente ya saben todo lo que tienen que hacer. La empresa tiene que gastar recursos para que ustedes incorporen el proceso productivo dentro de su matriz de pensamiento y a partir de que ustedes ya incorporaron cómo se hacen las cosas en esa empresa determinada, ustedes empiezan a generarle valor a esa empresa. Fíjense que nosotros, como empresa de energía eléctrica, de un operario que tiene que ser por lo menos técnico electromecánico, mecánico, eléctrico o químico, en su caso. No es el caso de una pañalera, que lo podemos contratar para que ponga pañal dentro de una caja, que eso sea técnico electromecánico, no sea nada, digamos, lo hace exactamente cualquiera. Nosotros un técnico electromecánico para que esté 100% funcional para hacer un operador de recorrida y lo requerimos por unos 6 meses. Tiene 6 meses de entrenamiento, es decir, el tipo no sabe. No, tiene lo básico de la secundaria. Pero yo tengo que tener un tipo que, entonces, tenga un nivel de cualificación determinado que te lo pone el título, sea técnico electromecánico de La Roca, sea técnico electromecánico del Arsenal de Zárate o de una escuela de Pilar. Independientemente de eso, lo que uno mira es la actitud. ¿Qué actitud tiene para el trabajo? ¿Cómo se comporta para el trabajo? Entonces, ya empieza a ser más un análisis psicotécnico que técnico. Vos a cualquier pibe de la secundaria lo sacás y le preguntás, ¿usted era técnico electromecánico o eléctrico? ¿Qué le dio? Y no lo saben. No la saben hoy en día. Entonces, ¿qué te vas a hacer? Che, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm. Ajá. Y te empieza, y no la saben. Te quieren matar. Te quieren matar, porque decís, pará, flaco, vos sos técnico eléctrico, tenés que saber lo que es la ley de Ohm. No, no la saben. Entonces, ¿a qué te vas? A las cuestiones actitudinales. Bueno, ¿cómo es el pibe? ¿Cómo es la familia del pibe? ¿Cómo son los hermanos? ¿Cómo es el entorno familiar? Si vos decís, no, la familia del pibe, la verdad que el padre nunca trabajó,
Y vos, eso ya te marca una tendencia que el pibe va a ser vago. Y no quiero decir que el padre sea vago, sino ponerle unas condiciones para trabajar, lo que fuera. Analizarlo, pero se analizan un montón de aristas en el momento de tomar una persona. ¿Por qué? Porque vos te tomás un tipo, lo tenés 6 meses capacitándolo, de lo cual podés tenerlo de 3 a 4 meses de prueba, después ya lo tenés que efectivizar. Y una vez que efectivizás a la persona, te lo sacas más encima. En nuestra empresa, en nuestro rubro, que están afiliados a Luz y Fuerza, nosotros sacamos más encima, con lo cual pasas un costo fijo toda la vida. O sea, vos te casás con el tipo. Porque después, ¿qué pasa? Las condiciones laborales son tan buenas, y no lo estoy mirando como si fuera el administrador de la compañía, si bien administro parte de la empresa, lo digo porque lo conozco. Trabajan 36 horas semanales y tiene un salario medio que está del orden de los 100, 120 mil pesos mensuales, ¿no? Es un salario interesante para un pibe salido de la secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenés 4, 5, 6 meses, recién lo pones a rodar, a probar. Y empieza a hacerte útil para lo que vos lo querías usar, para que te haga los bloqueos, para que te controle una máquina, para que te controle tal o otra cosa. La pregunta es, si mañana, como nos pasó ahora este mes, nosotros en lo que fue de agosto, hasta el lunes, no, hasta el martes de esta semana, tuvimos casi un mes parado con una máquina. O sea, de 3 máquinas tenemos una máquina parada por falta de despacho. O sea, no hay demanda, estamos en plena pandemia, no había tanta demanda de energía eléctrica para una máquina. Y entonces yo qué decía, podía bajar en una persona, digamos, a la nómina de personal, no lo podía bajar, no podía ni tocar. ¿Por qué? Y porque yo no puedo rajar un tipo durante un mes, 2 meses, donde no tenga producción, durante 6 meses o 7 meses en el cual no tengo producción, porque lo tengo que tener disponible para cuando me pidan la máquina. Entonces se me convierte en un costo fijo. Pero claro, si a nosotros nos cuesta, a la empresa, mejor dicho, le cuesta $68 el megawatt producido, ok, de esos $68 el megawatt, uno empieza a desglosar y te das cuenta que el costo de la mano de obra representa $1,5 de esos 68. ¿En qué están los otros 68? Ahí está la contribución que quieren los accionistas, la tasa requerida por los accionistas, se lleva 15 o $18 por megawatt, se lleva el accionista, que es el dueño del capital, y vos decís, che, parece que se lleva mucho de 68.000. Bueno, cuando se pone a analizar, decís, bueno, pero conviene poner la plata en producir energía eléctrica o te conviene poner la plata en producir otra cosa, en producir pañales, si querés, qué sé yo. Y hoy en el contexto actual quizás conviene hacer otra cosa y no energía eléctrica, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos esta tasa de interés. Pero ahí es cómo esta materia le tiene que servir para abrirles la cabeza. Ustedes tienen que ponerse, si van a trabajar en relación de dependencia, en la camisa del accionista. ¿Qué es lo que quiere el accionista? Y aumentar la rentabilidad. Para yo poder tentar a un accionista de que me haga en una empresa determinada una ampliación determinada, o para que yo pueda convencer a un dueño, que sería en definitiva un accionista, de que con un software va a poder minimizar el factor humano y con minimizar el factor humano va a poder aumentar la productividad, tengo que hablar el lenguaje que habla él, que es el lenguaje de la tasa de retorno, en cuánto tiempo va a retornar el capital que puso ahora, qué tasa de rendimiento le va a dar la plata que, que ponga. Y así va con todo. El día que ustedes quieran invertir, deciden, ¿qué van a invertir? Y obviamente acá dice, no, vos tenés que invertir en el ladrillo porque los ladrillos es como algo cultural que tenemos. Vos antes de casarte tenés que tener la casa. Eso me decían en mi casa. No, no, vos para la casa, después si te casás, tenés pibes, tenés 40 pibes, haz lo que quieras. Pero primero tenés que tener la casa. Y es algo tan cultural metido que obviamente lo que hice fue, antes de casarme, tener la casa, ¿no? Pero ahora, aparte de tener mi casa, yo tengo otras propiedades, digamos, que algunas alquilo. Pero después de los años me empecé a dar cuenta que la rentabilidad que tengo, es decir, pongo $70.000 en un departamento. De esos $70.000 en un departamento, que vale el departamento, resulta que lo máximo que me pagan de alquiler son $14.000 al mes. Entonces voy a empezar a relacionar $70.000 versus $14.000 por mes. ¿Qué tasa de rentabilidad me da eso? 2% anual en dólares. ¡Pum! Pucha, es bajo. La Reserva Federal está dando tasa de interés más alta, si querés. O sea, pones un bono en el bono más seguro del mundo, en vez de comprarte una propiedad acá, te compras un bono del Tesoro de Estados Unidos y la tasa de 10 años es de 2% de rendimiento anual que te da. Lo mismo que te da una propiedad donde pusiste $70.000. ¿Me explico? Entonces ahí uno empieza a buscar qué alternativas te dejan, no una tasa de rendimiento del 2%, sino una tasa de rendimiento del 4, del 5, donde ya duplicás los ingresos por el capital que vos tenés asociado. Entonces, hoy hablar de una tasa de rendimiento del 2% por una actividad productiva no pone nadie un peso.
Porque una actividad productiva conlleva riesgos. Pues decís, el campo es un negocio lucrable, pero es un negocio de alto riesgo. La cosecha estuvo mal, hubo sequía, vino el niño, la niña, no sé lo que corno haya venido, se terminó la cosecha, vas a pérdida. Cuando ganás, ganas mucho. Ahora cuando perdés, perdés mucho. También es un negocio de riesgo. Entonces vos vas a ir a un negocio donde en el mejor de los casos ganes un 2% de rendimiento. Suponete que esto fuera el campo. Y decís, no, ni en joda. O sea, con el riesgo que tengo, 2% de rendimiento no me justifica ese rendimiento. Entonces te vas a un rendimiento más alto. Y ahí va el grado de tasa de interés requerido, como cuando lo vemos en macroeconomía, bueno, lo estamos viendo desde la microeconomía, ¿no? Va a depender del nivel de riesgo que tenga ese negocio. Si el negocio tiene grandes posibilidades de que una temporada te vaya bien, otra temporada te vaya mal, vos vas a querer que la temporada que te vaya bien te vaya muy bien. Porque vos sabés que en otro momento no va a ser tan así. Entonces, en la media, vas a tener una tasa de rentabilidad determinada. De vuelta, cualquier proceso productivo tiene riesgos. A nosotros hoy, por un problema de diseño, un problema de falla de un mantenimiento determinado, se revienta un álava del compresor, nos rompe una turbina que vale 200 millones de dólares. Vale prácticamente lo mismo que el costo de la compañía funcionando hoy, que vale 400 millones de dólares, 450 millones de dólares. No sé si me explico la relación. Es un negocio de alto riesgo. Vos haces las cosas para que las cosas no se rompan, obviamente, y hacer los controles para que las cosas no se rompan. Y ahí interviene la gente con especialización, más que la especialización no. Si vos tenés un tipo que no le da pelota a las cosas, que le da lo mismo, que encima le pagas poco, porque un tipo para que se incentive, sí, tiene que tener un grado económico determinado, y sea un tipo que no te rote, porque lo otro que te puede pasar es decir, bueno, yo tengo el tipo, lo entreno durante 4 meses, después lo pongo a trabajar. Pero resulta que en vez de pagarle 100.000, le pagó 20.000. Mañana el tipo se va a trabajar en un Yare para manejar un auto elevado en una empresa, gana 30.000, se me va. Entonces yo perdí los 4 meses de entrenamiento, de inversión que uno hizo en una persona determinada para que esa persona después me maneje la máquina como uno pretende que se la maneje, ¿no? No al 100%, pero al 90, 90 y pico por ciento, ¿no? Siempre las expectativas de uno son mayores de lo que realmente las personas te terminan dando, ¿no? En un proceso productivo. Pero bueno, con eso te manejas, con ese grado de riesgo te manejas y eso es lo aceptable. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿de qué depende que la mano de obra sea un costo fijo variable? Del nivel de especificidad o el nivel de formación que se tenga. Entonces, cuando hablan de la robotización, cuando hablan no sé, del empleo de la inteligencia artificial para los procesos productivos y dicen, bueno, esto es una destructora de la mano de obra, en realidad no es cierto, para nada. Lo que sí cambia es la cualificación de la gente, la cualificación del personal. Lo que antes era una persona que envasaba pañales, ahora seguramente debe haber una máquina que te envasa los pañales y te cuesta mucho menos que una persona. Pero la pregunta es, ¿quién construye esa máquina? ¿Quién mantiene la máquina? ¿Quién programa la máquina? Y ahí empieza a aparecer el nivel de formación que requiere la mano de obra. Y esto se entrelaza mucho con lo que hablábamos en macroeconomía. Decimos, bueno, yo tengo un 9% en Argentina ¿cómo se llama? Estoy tan metido en este segundo cuatrimestre que no me sale la primera, de desempleo friccional. ¿Se acuerdan? Decimos, yo no puedo bajar del 9% porque tengo un montón de gente que no me sirve para el tipo de producción que yo necesito hoy en día. No necesito 100 tipos que me dan una zanja, porque hoy para hacer zanja tengo una máquina que me lo hace mucho más rápido y me cuesta mucho más económico que tener 100 tipos trabajando con una pala. Y estoy hablando así cuando quiero montar un gasoducto, que sé yo, quiero poner un gasoducto de kilómetros, ya no está más el tipo con la pala. Hay un tipo que maneja una pala mecánica, que me hace mucho más kilómetros de hoyo que un tipo con una pala convencional. Entonces necesito el tipo que me maneje la máquina, el tipo que me opere la máquina y que me mantenga la máquina. No necesito el tipo de los brazos que hagan fuerza. Si eso se va perdiendo a mayor nivel de tecnificación, se van perdiendo los empleos más precarios, por decirlo de alguna manera, o que requerían menos grado de calificación del personal. Con lo cual, si uno va, o si uno mira en retrospectiva hacia dónde va el mundo, y el mundo va hacia la tecnificación, ¿no? Hacia la tecnificación, productos cada vez más elaborados, productos producidos en cantidad, en sobrecantidad para que los costos fijos se licúen. Ahora vamos a ver cómo se logra ese proceso de licuar los costos fijos a través del volumen de producción. Entonces el costo medio total termina siendo más bajo porque uno licúa los costos fijos. Es decir, el mundo va a un nivel de tecnificación donde ya la persona que no sale preparada no sirve.
O sea, no le sirve al sistema productivo, y con lo cual, si el sistema productivo no le sirve, no lo toma. Entonces ahí no lográs el nivel de empleabilidad que vos querrías lograr cuando lo mirás desde el punto de vista político, económico. Decir, bueno, yo quisiera que toda la gente tuviera empleo, sí, yo también. Ahora bien, ¿tengo esa mano de obra calificada para que me entre en el sistema productivo? Y la verdad es que no. Y ahí empieza todo lo que hablábamos en macroeconomía, decir, bueno, a ver, ¿cómo están saliendo los pibes? ¿Cómo están criándose los pibes? ¿Cómo está saliendo de la primaria, de la secundaria? ¿Qué incentivos recibieron desde la familia, hacia el trabajo, hacia la formación y demás? Y ahí te das cuenta que tenemos grandes hoyos en la Argentina y muchos de los países están pasando exactamente por lo mismo, ¿no? Eh, Mano de obra calificada, ingenieros, inclusive le diría más médicos, pero ingenieros sobre todo van a faltar en toda parte del mundo. Que no se queden con Argentina. O sea, tienen que tener la mente abierta para decir, ingenieros van a faltar en todas partes. Ni siquiera China tiene la producción de ingenieros, que no me acuerdo por cada cabeza cuánto es, uno mira la población hay una tasa que mide, dice, "No, tengo un ingeniero cada 100 habitantes, un ingeniero cada 1000 habitantes". No me acuerdo cada relación, pero China eh, 10, o sea, nos supera por 10 la cantidad de ingenieros que tiene por población. Obviamente la población que tiene muchísimos ingenieros y aún así no le alcanzan. Porque uno lo que está buscando es, a través de la innovación, a través del desarrollo, se van complejizando las cosas y después necesitas ingenieros para que te manejen lo que vos hiciste, o lo que alguien diseñó en algún momento, lo que alguien predijo en algún momento que se iba a manejar una materia de dinero. Necesitas cada vez más ingenieros, no solamente argentino, chino, Brasil o Estados Unidos. Cualquier país del mundo necesita ingenieros. Y los pibes no se vuelcan a estudiar ingeniería. Y no, porque es difícil, porque no les gusta, porque es más lindo estudiar marketing, hay mejores chicas o mejores o chicos más lindos en marketing que en ingeniería. No puedo decir lo mismo, que yo, bueno, también nunca fui a estudiar marketing, pero es así, es así. Ahí los pibes, muchos de los pibes dicen aquí que no turismo, pues yo quiero viajar. Ah, genial. Es decir, querés viajar, fantástico. Bueno, ¿qué valor agregado genera viajar? Y bueno, para uno solo. Una vez estábamos de Salta con mi esposa y los chicos, habíamos hecho, este verano fue, cuando hicimos todo el norte, recorrimos todo el norte argentino, y estábamos en la plaza de Salta, Salta Capital, y vino un tipo ofreciendo folletos. Estaban los pibes tomando helado en la plaza, y este tipo dice, no, dice, mire, yo vendo arte, dice. Entonces tenía un folleto que tenía poemas. Entonces, ¿qué hacía el tipo? Todavía era una persona de unos 30 y pico de años, tenía 32, 33 años, barbudo, qué sé yo. Dice, no, yo hago poemas. Ajá, digo yo. No, y la gente me da lo que quiere y yo, bueno, con esto lo uso para viajar. Entonces hago un poema de cómo se ve la luna en Canadá. Dice, ah, mirá qué bárbaro. Dice. Mm. Y yo lo miraba, ¿no? Y el tipo me decía, bueno, ¿y cuánto me va a dar? Y no, la verdad, mirá, perdóname, pero no te voy a dar nada. Bueno, qué sé yo. Algunos reaccionan como vos me decías y otros reaccionan dándome plata. Los felicito porque te dan plata. Digo, yo no esperé que te dé plata para que vos viajes. ¿Cómo vas a pensar que yo? O sea, que me rompo el trasero trabajando para pagarme un viaje con mi familia al centro, no sé, a la parte norte del país en esta oportunidad, te voy a pagar a vos para que vos viajes y hagas poemas. Ni pedo, o sea, yo ni pedo, por ahí otra gente que sí le daría dinero, si no, no estaría viajando, ¿no? Pero ahí vamos, de vuelta. Cuando uno más se especializa, cuando uno más, y no estoy hablando de especialización concreta, sino cuando más grado de conocimiento, grado de formación requiere para un trabajo determinado, más fijo se vuelve desde el punto de vista de mano de obra. Y obviamente mirado desde la microeconomía personal, sos más esencial, te convertís en persona esencial. Entonces, la empresa puede funcionar sin vos, probablemente sí, pero quizás no tenga el mismo nivel de productividad. O posiblemente sin vos la empresa tenga que invertir en otro ingeniero o en otra persona que le dé los grados los años de formación que vos tenés, que alcancen ustedes a desarrollar, y a partir de ahí esa persona empieza a generar valor agregado extra hacia la compañía, en cómo reducir costos, en cómo aumentar la productividad, en dónde están los puntos muertos del proceso productivo, en qué es lo que se puede mejorar. Y ahí tienen trabajo todos, los mecánicos, los químicos, los eléctricos, los de sistemas, muchos los de sistemas, tienen muchísimo campo de acción ahí los de sistemas. Eh, yo les cuento una anécdota chiquita, perdón si los aburro con las anécdotas, pero me parece que la mejor es llevar más amena esta charla, ¿no? A través de las anécdotas, ¿no? Una vez estaba hablando con era un consultor de calidad, ¿no? Nosotros contratábamos, capaz que Luciana se acuerda de Daniel Rodríguez, ¿no?
Daniel Rodríguez era consultor de calidad para la empresa, con él sacamos la norma 9000 primero, después la 14000, después la 18000 y ahora estamos en la 45000, las 3 normas integradas, qué sé yo, ahora vamos por la 54000, no sé cuál es, de uso de recursos eficientes, no sé por cuál estamos ahora. Pero bueno, las 3 normas están certificadas y operamos bajo las 3 normas de calidad, medio ambiente y seguridad, salud ocupacional, ¿no? Y este consultor que trabaja con nosotros desde hace más de 10 años, un día me invita a almorzar, fuimos a almorzar ahí a Italpaz, se come muy bien ahí en Italpaz, y me dice, no, porque, viste, yo tengo el PMI, no te, que no te lo quieren poner, pero, viste, estudió sistema de información, y bueno, quiere algunas cosas. Y entonces yo empecé hablando con él, y yo no fui con él con la idea de hacer ningún tipo de negocio, ¿no? Y ahí se me ocurrió una brillante idea. ¿Qué fue la brillante idea? Para mí fue brillante, ¿no? Y para la compañía también fue brillante. Fue algo pionero que se hizo en el mercado, nunca se había hecho antes. Donde, ¿qué pasaba? La empresa consume en invierno 105 camiones por día de combustible líquido. Son 3,5 millones de dólares por día que pasan por la central de un producto que es altamente comercializable, como es el gasoil. Entonces, el grado de afano que hay es tremendo. Porque un camionero se roba 20, 50, 60, 100 litros de combustible, lo vende en el mercado electro a 50 pesos y saquen la cuenta de cuánto se saca. Y eso lo hace por viaje. Entonces, el grado de informabilidad, o si bien uno contrata empresas que te cobran, lo que decía alguien por ahí, se suponen especialistas, que te cobran, dice, bueno, yo tengo descarga de combustible, contrataba a un Inspectorate, Camin Cargo, Payde Control, SGS Control, hay un montón de empresas que se dedican a esto, pero después te terminan poniendo y se aglomeran diciendo que nosotros somos los mejores del mundo, contratamos buques, controlamos buques en todo el mundo de combustible líquido y somos Inspectorate y nosotros bla, 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 y te cobran fortuna, pero después el tipo que te pone a controlar un camión gana 30.000 pesos. Y el tipo está viendo pasar por sus manos 35.000 dólares. 35.000 dólares cada 10 minutos, digamos. Con lo cual en la hora está viendo pasar 100.000 dólares por hora en algo donde los camioneros están continuamente buscando, che, y se me firmás el remito y vamos, yo te doy, no sé, te doy 5.000 dólares, me firmás el remito, yo me robo cada camión y, y vamos. ¿Sabes quién se va a dar cuenta? Con la cantidad de camiones que se roban acá, o que pasan por acá, ¿quién se va a dar cuenta? A mí, estando en esa posición, me robaron 3 camiones de combustible. 3 camiones de combustible en un fin de semana. ¿Qué habían hecho? Y bueno, sobornaron esta persona en ese momento era una empresa de control, creo que era PI de control, qué sé yo, sobornaron a ese más el de la descarga, que lo sobornaron con nada, se llevaron el camión cargado y el tipo firmó como que el camión había sido descargado en la central. ¿Quién lo vio? Nadie. Lo vi yo cuando hice el balance final al día lunes cuando reingresé a la planta. Digo, no, la máquina está consumiendo más de lo que me parece, acá hay gato encerrado, llegué a determinar que 3 camiones ni siquiera no habían pasado por la central. Tuve que caer en las filmaciones de la central para ver si los camiones habían ingresado. Bueno, fue todo un quilombo. 3 camiones de combustible que eran 100.000 dólares. ¿Sí? 100.000 dólares parece un montón de plata. Está bien, la central consume 3,5 millones de dólares por día. Me robaron 100.000 dólares. Nos robaron 100.000 dólares. Decís, bueno, cuando fuimos a las autoridades, pues ni siquiera el combustible era nuestro. El combustible como entradas centrales eléctricas en el gobierno nacional. El gobierno nacional, nosotros fuimos para que nos pegaran 50 patadas en la cabeza, ¿no? Y decir, te afanaron 3 camiones y no te diste cuenta. Y no, me di cuenta cuando me lo afanaron, ¿no? Pero estamos dispuestos a ir a la justicia para judicializar el robo de los camiones y todo ese tipo de cuestiones. Teníamos los camioneros identificados, los camiones, la empresa identificada, quienes habían estado en la matufia, que después, imagínense, el tipo cobraba 30.000 pesos, lo sobornaron con 5.000 o 7.000 dólares en su momento y el tipo vivía 2 años sin tener que volver a trabajar. No sé si me explico la magnitud de lo que estábamos hablando. Entonces, hablando con esta persona, vuelvo al inicio, a mí se me ocurre la gran idea, digo, claro, la decisión de que si un camión está descargando o no, no puede pasar por una persona. Porque así yo le pague, no 30.000 pesos como le pagué en ese momento, le paguen 100.000 o le pague 200.000, le paguen 300.000 pesos al mes. La cantidad de dinero que maneja es tan grande que da para todo. Si va a depender de la firma del tipo, y el tipo lo sobornan y no, por ahí no roban un camión entero, que te roban de a 50 litros, a 100 litros, un robo hormiga te hacen. No decimos, esto no lo encontrás nunca, esto tiene que pasar, tiene que ser absolutamente, hay que eliminar el factor humano a cero. Y ahí apareció el primer gran desarrollo de la gente de software. Este pibe que se había recibido hace poquito del sistema de información, yo lo contacto, me pongo a ver, yo quiero esto, yo quiero que la decisión de que si un camión
se le abra la barrera de portería, es que sí. La diferencia, fíjese la simplicidad, ¿no? La diferencia del peso del camión lleno contra el camión vacío dividido por la densidad, o mejor dicho, perdón, multiplicado por la densidad, me da la cantidad de litros naturales que dijo que el camión tenía en el remito, con un margen de error del 0,20%. Sí, se puede hacer, se automatiza de tal manera, cuando el camión está arriba, el tipo le aprieta el enter y ya aparece la pesada de inicio, la pesada de final. Ah, perfecto. Y eso fue el primer desarrollo desde el punto de vista software. Eso redujo, pero notablemente, la capacidad de, 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 de robo de combustible, con lo cual fue un proyecto que no me acuerdo en su momento con todo, pero habrá costado $20.000 o $25.000, digo, a lo sumo, a lo máximo, con todas las horas de desarrollo que se le puso. Quedó en funcionamiento y después se fue haciendo esto como una guerra fría, ¿no? Vos ponés un sistema y después ya el camionero tenía otro sistema para intentar robarte. Decir, bueno, pesaba el camión con un compañero que estaba lleno, o el camión compañero que estaba vacío y se te llevaban uno lleno. Entonces ahí el sistema que detectaba el número de patente del camión para que entrara directamente a software, en donde la mano de obra, la interacción de mano de obra fuera la mínima. Sigue estando la empresa de inspección, pero ya no me hace falta que sea SG, inspectorado y todo, porque tiene mucho nombre, te cobran mucha plata y no sirven para nada. Porque en definitiva al tipo le pagan 2 mangos y el tipo es altamente vulnerable o sobornable. Con lo cual hoy lo hace un sistema de control que toma la variable del peso del camión de entrada, del camión de salida, lo multiplica por un medidor que le pusimos, un medidor de densidad del producto, porque ¿qué pasa? Si vos le metes agua al camión, vos no te das cuenta. Si es agua, es líquido. Camión, peso de entrada, peso de salida, te meten agua, no te das cuenta si el tipo está tan sobornado hasta el punto de cebado. Le pusimos un medidor de densidad al producto, un Coriolis donde te marca la densidad, donde si la densidad supera 0,80, el gasoil tiene una densidad de 0,84, si te vas más arriba de 0,84 te para automáticamente toda la descarga, no sale más un solo camión. ¿Qué quiere decir? Porque uno de los camiones, por estar descargando 10 camiones a la vez, uno de los camiones tenía agua. Entonces se paran todo y ahí quedan todo como frisado. Entonces vienen los responsables, en este caso yo ya no estoy más en ese área, ¿no? Se la pasé a otra persona, va y dice, bueno, el camión fue una nota, tiene agua y ese tipo va preso, ¿no? El otro camión era más difícil de probar porque los tipos ya no estaban en planta, le habían firmado el remito, o sea, era mucho más grande el grado de complicidad que había en el caso que vos detectes un camión con agua. De hecho, los camiones dejaron de venir sin agua, los tanques ya no se llenan más de agua, o sea, un montón que te beneficia un montón, puesto en que desarrollo de software. ¿Quién no puede hacer un desarrollo? Un ingeniero de sistema de información, o dos o tres. Ahora son esa empresa, no por nosotros, sino que también hizo desarrollo para otras personas, otras empresas, y es una empresa que tiene, creo que son 5 ingenieros trabajando. El primero que yo conocí, que ya tiene más de 10 años desde que se recibió, con un socio y otros más que trabajan para ellos ahí, bueno, en diferentes grados de desarrollo, ¿no? Entonces, eliminando el factor humano, yo logré hacer de que el robo de combustible no fuera manera corriente en una central de combustible como esta, ¿no? Y bueno, así como esos ejemplos, de haber miles, un montón. Entonces ahí tiene la posibilidad de decir, bueno, cuántas cosas que se pueden hacer, que se pueden ahorrar pensando, ¿no? Y obviamente para pensar necesitas gente capacitada, gente desarrollada, gente entrenada. No me creo yo el genio de todos los genios, sino que obviamente contrato lo que no conozco, pero ahí voy en la diferencia entre ese 9% eh, de personas de desempleo friccional, donde vos, si por más que la quieras emplear, sí, tendrías que ponerlo a hacer pozo, y hacer pozo, y bueno, correr riesgo que se te lastimen, pues son tan poco cualificados que por eso te lastiman con la propia pala, ¿viste? Quizás nunca agarró una pala, no sea un expertise en una pala y se corta un dedo con la pala, después le tiene que pagar el dedo como lo que vale un tipo lisiado después, ¿no? Entonces, termina siendo un problema inclusive para el propio Estado, decir, bueno, habría que poner a todos los que estamos dando planes sociales a trabajar. ¿Trabajar en qué? No sé, que hagan pozo, que hagan zanja, que planten árboles. Y después el tipo se corta la pierna, se lastima, quizás hasta a propósito, lo digo, porque no. Se corta el dedo de una pie con una pala, y decir, pero fue error del tipo, y sí, bueno, pero el tipo ahora lo tenéis que pagarle una indemnización como que le falta un dedo del pie. Entonces termina siendo un despelote inclusive para el propio Estado si quisiera emplear a toda una fracción de la población de que no sirve para mucho más que eso. Entonces, eso es lo que va promoviendo, pero por eso yo me estoy metiendo otra vez en macroeconomía. De vuelta, mientras más grado de especificidad yo tenga,
más fijo voy a tener que considerar el costo de la mano de obra. Una vez estaba hablando con un tipo de acá de Campana que tiene una plantación de arándanos. Yo me decía un arándano, creo que probé el dulce de arándano alguna vez, pero después la fruta de arándano no me acuerdo si probé una vez o no probé. Pero bueno, resulta que el arándano es muy buscado en Estados Unidos y en Europa y en Japón. Entonces, ¿qué hacía el tipo? Sembraba, después esperaba la cosecha, creo que eran 8 meses, me parece que me dijo el tipo, donde no tenía que hacer mucho. O sea, tenía que dejar que el arándano crezca, porque ni siquiera es solamente que requiere mucho cuidado, pero sí requiere mano de obra en la cosecha. Las siembras son las plantas, digamos, ¿no? Que ya las tiene. Pero sí la cosecha, que ocurre cada 8 meses, sí requiere mano de obra para cosechar y después, no sé si limpiar, las congelaba, las super congelaba y las exportaba prácticamente todos los arándanos, ¿no? Y es una persona de Campana que tiene un pequeño emprendimiento. Entonces me decía, sí, yo tengo variabilidad de mano de obra. La mano de obra que yo empleo no es de mucha cualificación. Generalmente ya los tengo identificados, ya sabe que esta gente yo la tomo en determinada época del año, vienen, trabajan para mí y durante el resto del año hacen otro tipo de charlas. Y esto se ve mucho en Cardales, yo vivo en Cardales y conociendo a la gente del pueblo de Cardales, que son originarias de Cardales, hay mucha gente acá de Cardales que vive de Ferrero Rocher. Acá está en Cardales está la planta de Ferrero Rocher que hace los huevitos de los Kinder. Entonces, ¿qué pasa? Ferrero Rocher tiene una época de alta demanda que es Pascuas y fin de año, no sé cuáles viene, pero la temporada alta para Ferrero Rocher empieza casi en octubre, noviembre y se extiende hasta abril, ¿no? Y después el resto del año produce muy poco, digamos. Los huevos, acá hacen el huevo entero, le hacen el chocolate, lo funden, le ponen el envoltorio, el juguetito adentro y así lo envasan. Y requieren mucha mano de obra variable. Pero hay mucha gente de Cardales que ya sabe que está empleada en Ferrero Rocher de octubre a abril de cada año. Y después tiene 6 meses de nada. No es personal fijo, es personal de contratado variable y sabe que va a trabajar en Ferrero Rocher y más o menos lo tiene identificado, ya saben hacer el trabajo, inclusive, ¿no? Con lo cual es un beneficio mutuo, porque Ferrero Rocher necesita mano de obra no de mucho grado de cualificación, pero que sí que requiere eh, continuidad, ¿no? Y los requiere encontrar, que se encuentran. Lo mismo le pasa algo parecido a Toyota, en Action, ni hablar, una refinería requiere de operarios muy calificados para poder trabajar en una refinería. Bueno, Tenaris en su época de auge también necesitaba personal calificado y así sucesivamente en el resto de las compañías. Por lo cual, a mayor nivel de complejización industrial, mayor nivel de mano de obra uno requiere en cuanto a cualificación, con lo cual ahí se convierte en una traba para la variabilidad del costo de la mano de obra. Uno no puede despedir mano de obra cuando entrenarla después te lleva más de lo que vos estuviste parado. Es así de simple, ¿no? Y en otras empresas donde no se requiere mucha cualificación de mano de obra, la mano de obra es absolutamente un costo totalmente variable. Fíjense el problema, que eso de hecho mi esposa que hizo una maestría en sociología lo analizó, hizo una tesis de eso, donde Tenaris o Siderca, y eso en su momento tenía muchos problemas en las paradas de planta. Las paradas de planta, lo que dijo alguien por ahí, ¿no? Que en una parada de planta se tomaba gente con una empresa determinada, la empresa determinada te facturaba, te traía gente para soldar, para cortar caña, para pegar, para lo que fuera. Pero ¿qué pasaba? Teníamos muchos problemas después de la puesta en marcha, tanto en Siderca como en Action. Y ahí entonces, dos tipos que había en su momento en las áreas de mantenimiento, se le ocurrió la idea de acercarse a la facultad y hacer lo que se llamó la certificación de oficios. Es decir, bueno, vos decís que sos soldador, ¿ahora sabés soldar? Entonces, la facultad actuaba en su momento, la UTN estoy hablando, ¿no? Actuaba como ente certificador, o sea, a una persona determinada se presentaba y decía, bueno, yo soy técnico eléctrico de grado 3, que puede hacer tableros de hasta 6,6. Perfecto, le tomaban un examen teórico-práctico y determinaba si el tipo cubría la cualificación que tenía o no la cubría, ¿no? O sea, era como el juez en esa parte. Y eso mejoró mucho la productividad en las paradas de Tenaris y de Action, porque ya cuando una empresa te decía, te pongo 10 oficiales y 5 semioficiales o 5 operarios rasos, vos con un nivel de certificación te garantizaba que el tipo, si te decían que era eléctrico en serio, digamos, o decía era un montador cañista y así sucesivamente, y ella lo miró desde el punto de vista social, cómo impactaba el reconocimiento de la facultad para gente que tiene el oficio de trabajar, o sea, hay gente, un soldador, generalmente no va a estudiar para soldar.
se hace soldando al andar, digamos. O sea, va soldando, y después se convierte en un soldador especializado con algo de teoría que por ahí aprendió por ahí, pero de la experiencia, ¿no? Y esos tipos, los soldadores hoy en día son tipos, los buenos soldadores están buscados en todos lados porque no quedan muchos. Los que están son mayores, con lo cual en la pandemia escasean los soldadores, porque la mayoría de los soldadores buenos tienen más de 60 años. Y te das cuenta que una compañía necesita soldadores descalificados. Nosotros tenemos tubería IP64, con lo cual requiere un grado de calificación determinado que no todos los soldadores lo tienen. Y bueno, analizó todo ese programa que lo hizo la facultad en su momento, cómo impactaba en el desarrollo de las personas esta obtención de un certificado de la facultad, donde le certificaba el saber de un oficio que no lo había aprendido en una institución formal, como debería ser una escuela secundaria, una tercera que le enseñaba a soldar. Bueno, fin de la historia por hoy. Hasta aquí llegamos con costos en esta oportunidad. La clase que viene seguimos con costos. Pero bueno, va a llevar 2 clases más y terminamos de ver costos. Y ahí desemboca en el trabajo y después le vamos a pasar las bases con Oceana. Así que bueno, los despido por ahora. Que tengan un excelente fin de semana. Ojalá fin de año. Fin de semana. Que la pasen lindo. Se van a poder dar muchos besitos ustedes mismos con la nota de los parciales, pues fuimos bastante benévolos y sabemos que han indagado mucho en internet para responder las preguntas, digamos, no somos tontos, pero bueno, fue la regla del juego que nos pusimos, ¿no? Así que bien por ustedes, espero que del primer parcial, si lo han aprobado, hayan aprendido lo que corresponde, o por lo menos les haya empezado a abrir la cabeza, que es en definitiva el objetivo final de esta materia, que les abra la cabeza. Y con lo que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que es lo que empezamos a ver hoy, creemos que le va a abrir todavía más la cabeza. Así que bueno, en un ratito le vamos a dar todos los parciales a cada uno de ustedes y bueno, que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo el viernes que viene, misma hora, mismo lugar, misma sintonía. Les agradezco a todos y bueno, nos vemos en breve. Chao chicos, buenas noches.